Dragon Ball Z. Las Crónicas Terrestres 241, 261. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Un fuerte zumbido resonó por el paisaje devastado mientras los vientos huracanados causados por la masiva erupción de Ki Dorado finalmente comenzaban a amainar. El humo oscurecía el suelo y las formaciones rocosas circundantes, impidiéndole ver al Saiyajin de la Tierra, quien aún permanecía enclavado en la cara de una gigantesca montaña. Goku solo podía ver una cosa con claridad, y una alegría desbordante lo invadió al pronunciar su nombre. Tien Shinhan, graznó el hombre de cabello salvaje, cada sílaba era una lucha gracias a sus muchas heridas. Apartando la mirada de los escombros donde sabía que yacía su enemigo, Tien observó el estado de su amigo. El cuerpo del hombre estaba destrozado, con la mano derecha colgando flácida en la dirección equivocada tras estar claramente rota, y numerosos cortes, rasguños y moretones cubrían toda su figura. La sangre seca se había acumulado en varias manchas de su piel y su característico ji de combate, por no mencionar que ni siquiera tenía fuerzas para levantar la cabeza. Al luchador de tres ojos le entristecía ver a su orgulloso y fuerte amigo reducido a semejantes escombros, y apretó los puños con rabia al verlo. Una víctima más de la monstruosidad de Freezer, y otro pecado por el que Tien lo obligaría a pagar. No hables, Goku, dijo Tien con brusquedad. Necesitas descansar y recuperar fuerzas. No te preocupes. Yo me encargaré de Freezer desde aquí. Pero, Tien, se ha vuelto mucho más fuerte, dijo Goku intentando advertir a su amigo sobre el nuevo nivel de fuerza que había alcanzado el arcosiano, mientras ataques de tos con sangre interrumpían su discurso. Pasó por una especie de transformación. ¿Una metamorfosis, murmuró el ex asesino mientras su mirada volvía a las nubes de humo que se disipaban. Así que así es como ha ido aumentando su poder tan drásticamente. En fin, ya no importa mucho. Quédate aquí y recupérate, Goku. Como dije, yo me encargaré de Freezer. Un breve asentimiento de su amigo fue toda la aprobación que Ten necesitó antes de descender entre el humo y dejar atrás a su aliado. No se sentía del todo cómodo dejando a Goku con la gravedad de sus heridas, pero por el momento, no había nada que hacer. Lo mejor que el luchador humano podía hacer por su amigo era intentar alejar la pelea del exalumno de la escuela Tortuga para que no resultara herido accidentalmente aún más lejos de las ondas de choque de su batalla con Freezer. Aterrizando tranquilamente en la pradera azul, a varios kilómetros de la montaña solitaria donde descansaba Goku, Tien observó con crueldad la última nebulosa de escombros donde sabía que el demonio de hielo acechaba, probablemente hirviendo tras su emboscada. El humano tuvo razón cuando el humo finalmente se disipó para revelar la lívida figura de Freezer, con pequeñas quemaduras que cubrían casi todo su cuerpo. Mientras Tien miraba fijamente los ojos brillantes de su monstruoso enemigo, solo un odio puro brotó de ellos mientras una mueca se formaba en el rostro estirado del demonio. ¿De verdad que me estás sacando de quicio, Tríclope? Siseó Freezer. ¿Cómo te atreves siquiera a soñar con atacarme, pequeño insecto inútil? Freezer se dirigió a Tien con indiferencia, entrecerrando los ojos al adoptar la postura de combate. Veo que te has vuelto mucho más feo desde la última vez que nos vimos. Rió el arcosiano. Veo que has notado mi nueva forma. Sí, me parece apropiada para aniquilar por completo a alimañas como tu amigo. Pero para ti, dudo que necesite ni una fracción de mi poder en Esdir. Puede que hayas sobrevivido a las fuerzas Ginyu, pero créeme, su poder palidece en comparación con, el sádico señor supremo no logró terminar su monólogo, pues Tien lo tomó por sorpresa, al alzar repentinamente su mano carmesí y, con un estruendoso grito de guerra, liberar un poderoso Ki. Freezer ni siquiera tuvo tiempo de parpadear cuando el poderoso y transparente Ki lo impactó con la fuerza de un tifón, proyectándolo hacia atrás en una espiral descontrolada. La fuerza del ataque sorpresa de Tien envió al tirano a volar kilómetros y kilómetros, destrozando cualquier roca que tuviera la mala suerte de encontrarse en la trayectoria del demonio sin perder velocidad. Finalmente, tras estrellarse contra media docena de pilares de roca, el vuelo de Freezer se detuvo bruscamente al quedar sepultado bajo una enorme cantidad de escombros de la última montaña contra la que se estrelló. Toneladas y toneladas de roca cayeron sobre el tirano mientras el guerrero humano responsable dejaba que su aura rojo sangre se dispersara con el viento al aterrizar ante el montón de escombros. Un aullido de furia pura resonó por el terreno devastado, mientras rayos de luz violeta comenzaban a filtrarse repentinamente entre las grietas de los escombros.
Incluso Tien se vio obligado a protegerse los ojos cuando una brillante explosión de energía y luz incineró por completo cada partícula de roca que se encontraba sobre el arcosiano, revelando la figura enfurecida de Freezer. Pequeño, insolente, gusano. Chilló el tirano de aspecto monstruoso, con todo su grotesco cuerpo temblando de ira. Te voy a hacer pedazos. Qué gran charla, viniendo de alguien que ya ha sido derribado 2 veces, dijo Tien con calma antes de colocar ambos brazos a los costados en un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Por qué no pones en práctica esas palabras? ¿Por qué tú? Gruñó el tirano enfurecido. Pagarás por tu insolencia. Kaiokenks 12. Gritó Tien mientras su oponente cubría rápidamente el terreno entre ellos en un instante. Con su característica aura carmesí encendiéndose a su alrededor, el guerrero humano logró esquivar el poderoso gancho de derecha que se dirigía hacia él. Su velocidad es increíble, pensó el luchador de 3 ojos mientras realizaba varias volteretas para distanciarse del alienígena que lo embestía. Esta apariencia voluminosa y pesada es solo una fachada, diseñada para distraer a su oponente de su verdadera fortaleza. Su rápida velocidad de ataque. Sin embargo, este ritmo acelerado significa que será más propenso a cometer errores por descuido. Tendré que asegurarme de aprovechar esto. Tien fue sacado de sus pensamientos cuando otro grito de guerra estridente le atravesó los oídos y se dio cuenta, con los ojos abiertos de par en par, de que Freezer estaba justo encima de él. Un aullido de triunfo resonó por la llanura herbosa cuando el demonio de hielo asestó rápidamente un poderoso golpe devastador a su oponente, aunque su victoria duró poco, ya que su mano atravesó una imagen residual. Una mueca se dibujó en el rostro del demonio mientras levantaba el antebrazo para interceptar la patada circular de Tien, que se dirigía a la sien del Señor Supremo. Una explosión sonora pareció estremecer todo el paisaje cuando la extremidad de Tien chocó con la de Freezer, emitiendo un estallido sónico. Olas visibles de fuerza fueron expulsadas desde el punto de impacto y las briznas de hierba verde azulado circundantes ondearon violentamente por los vientos huracanados. Ambos guerreros entrecerraron los ojos mientras permanecían, congelados en el tiempo, en una mirada fija. Había un sentimiento común que ambos expresaron en esa mirada. Ninguno de los dos mostraría clemencia. Con una pequeña descarga de ki en su pierna, Tien se lanzó a una espiral controlada mientras se desprendía de su titánico enemigo. El estoico guerrero sabía que si se enzarzaba en un combate cuerpo a cuerpo prolongado con Freezer, la superior velocidad de ataque del alienígena acabaría por superar sus defensas y sería susceptible a un severo castigo del sádico. Su mejor opción era intentar mantener la distancia y usar ataques de energía junto con tácticas de golpe y fuga para derrotar a Freezer. Desafortunadamente, parecía que el destructor de mundos también se dio cuenta de dónde residía su mayor fuerza, y ya estaba persiguiendo al terrícola. El ceño fruncido se dibujó en el rostro de Tien mientras formaba pequeñas esferas de ki dorado en cada palma antes de dispararlas al arcosiano que cargaba. Para decepción del humano, Freezer logró esquivar la trayectoria de las explosiones con un giro de barril y los ataques de energía detonaron inofensivamente en el suelo. Sin embargo, el tono de la explosión proporcionó una atmósfera sombría y apropiada para el sádico tirano, quien comenzó un ataque sin cuartel contra el humano de 3 ojos. Tien rechinó los dientes mientras ponía a prueba cada fibra de su fuerza y velocidad al defenderse de la embestida. Se sentía atrapado en un torbellino de extremidades, mientras innumerables puñetazos, cuchillos, cortes y patadas se dirigían hacia él a una velocidad vertiginosa. En ese momento, el humano era capaz de esquivar o desviar todos los ataques hasta el momento, pero Tien sentía que sus defensas comenzaban a flaquear a medida que se formaban numerosas ronchas y moretones en sus brazos y piernas. De repente, el oído agudizado del humano captó un silbido antinatural que viajaba por el aire. Los ojos de Tien se abrieron de par en par, horrorizado, al darse cuenta de que había una extremidad que aún no había pensado. La cola de Freezer. El grueso apéndice apareció en su visión periférica apenas una fracción de segundo antes de estrellarse contra su costado, lanzándolo por los aires. Gruñendo de dolor, el exalumno Grulla se giró para quedar de nuevo de frente a su oponente. Al posarse sobre la ladera de una montaña, Tien detuvo su vuelo forzado antes de aprovechar el impulso para lanzarse desde la superficie rocosa y lanzarse de vuelta hacia su enemigo. Un estallido sónico resonó en el aire cuando el cuerpo del humano rompió la barrera del sonido, y Tien cerró el puño. Con un potente grito de guerra, el tríclope logró burlar las defensas de Freezer gracias al efecto de resortera de su lanzamiento desde la montaña y asestar un devastador gancho de derecha al aturdido arcosiano.
Freezer fue lanzado de vuelta gracias al poder del ataque de Ten, y su monstruosa figura se estrelló contra el suelo tras volar varios cientos de metros. La huesuda y blanca figura del opresor alienígena resbaló contra el suelo, con el cuerpo como un muñeco de trapo, lanzado de arriba a abajo por las colisiones. Finalmente, el demonio de hielo logró recuperar la compostura y se incorporó, hundiendo los talones en el suelo para detenerse. Considerando la desconcertada concentración del demonio como una oportunidad, Tien ya había lanzado su segundo ataque. La distancia entre ellos casi se había acortado, y la pierna del guerrero humano ya estaba preparada tras él, preparándose para girar su extremidad y asestarle un golpe final en la sien. Sin embargo, Tien nunca logró conectar su patada, pues mientras se preparaba para lanzar su ataque, Freezer levantó dos dedos mientras una sonrisa diabólica se dibujaba en el rostro del demonio. En un instante, un rayo púrpura de ki surgió de los dedos índice y medio del monstruo, atravesando el hombro expuesto de Tien. Todo el impulso y la velocidad que la embestida del humano poseía le fueron robados por completo cuando el pequeño rayo de energía atravesó su cuerpo como si fuera papel, dejando agujeros idénticos a cada lado de su torso. Los ojos de Tien se abrieron de par en par con una mezcla de horror y conmoción mientras se tambaleaba hacia atrás. El aura roja que envolvía su cuerpo comenzó a flaquear a medida que su energía se disipaba. El poder del Kaioken se disipó por completo cuando otro rayo violeta de energía atravesó el muslo del luchador calvo, y Tien se vio obligado a apoyarse sobre una rodilla, incapaz de soportar su propio peso gracias al ataque del sádico alienígena. Así que al poderoso terrícola lo derribaron un par de míseros rayos. Se burló Freezer, con un tono taimado que le daba un matiz burlón. ¡Qué decepción! Y aquí estabas, esforzándote tanto por derrotarme. Te lo dije, ¿no? El poder que posees está aplastado bajo la sombra del mío. Nunca podrías haberme vencido. Tus esfuerzos fueron en vano, y ahora vas a morir sin sentido. Con la mirada fija en las hojas azules y arrugadas de la hierba bajo él, Tien no pudo evitar una amarga decepción al oír la risa frenética de Freezer. Había viajado tan lejos, pasado por tantas dificultades, todo en nombre de revivir a sus amigos caídos, solo para morir a manos de un tirano enloquecido con demasiado tiempo libre. ¿Habían sido en vano todas las batallas que había librado, todo el dolor que había padecido? No. No iba a permitir que terminara así. Demasiadas personas contaban con él, demasiadas dependían de él para que actuara en ese momento. Aquí y ahora. Yamcha, Krillin, Upa, Piccolo y Chaoz confiaban en él para que los trajera de vuelta del otro mundo, para recompensarlos por su dedicación al salvar las vidas de todos los ciudadanos de la Tierra durante el ataque de los Saiyajin. Gohan y Dende confiaban en él para que les diera el tiempo que les quedaba para invocar al dragón namekiano y pedir los deseos necesarios para que sus amigos revivieran. Gru, Nail y los demás namekianos depositaban su fe en él para detener al descontrolado Freezer y salvar su planeta y su raza de la extinción. Y, por último, confiaba en sí mismo para expiar sus errores pasados con sus amigos. La última vez no estuvo allí para evitar toda la muerte y la carnicería, pero esta vez sí estuvo allí, y Tien estaría condenado si no iba a salir adelante por la multitud de almas que dependían de él en este momento. Escucha, Freezer, ordenó el guerrero terrícola mientras alzaba la cabeza para mirar fijamente a los ojos del demonio que tenía delante. La convicción y la voluntad en los ojos de Tien brillaron con fuerza mientras se ponía de pie, ignorando el dolor que gritaba en cada fibra de su ser. Incluso Freezer se sorprendió un poco por la repentina renovación de la fuerza de voluntad del humano, y retrocedió levemente cuando el ex asesino se incorporó por completo e intentó perforar al tirano con una mirada mortal tan conmovedora que aterraba a los veteranos más experimentados. No voy a permitir que me estorbes más, proclamó Tien mientras se preparaba para otro poder. Durante demasiado tiempo, tú y tus secuaces han sido un obstáculo en mi camino, y ahora planeo reducirlos a la nada. Hay demasiado en juego en mi victoria contra ti como para que simplemente me dé por vencido y muera. Hay demasiadas vidas en juego, y no los defraudaré de nuevo. Me niego a fallarles otra vez, así que tienes 3 minutos para hacer las paces con los dioses que adoras antes de que te imparta la justicia que mereces. Un billete de ida al más allá. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios del grotesco alienígena, quien rió levemente antes de responder. ¿3 minutos, eh? ¿Crees que podrás derrotarme en 3 minutos? Por favor, no me hagas reír. Aún no has logrado asestarme un golpe fuerte y ahora dices que me derrotarás en 3 minutos. Eres aún más ridículo que ese último patán con el que luché.
Con una exhalación profunda, Tien dobló las rodillas y chasqueó los brazos en ángulos de 90 grados mientras el suelo bajo sus pies temblaba a tiempo que su poder fluía en su interior. Mientras su piel comenzaba a cambiar, adquiriendo un tono carmesí, el guerrero humano rechinó los dientes antes de decir: ya terminé de hablar, Freezer. Solo recuerda que tus 3 minutos empiezan ahora. Kaiokenks 15. 00. Al levantar la cabeza ante la repentina aparición de la voz aguda, Kiki se horrorizó ante lo que vio. A pocos metros de ella, en posición fetal, se encontraba el genio negro encargado de cuidar del mirador. Era evidente que había luchado con todas sus fuerzas para evitar los enormes daños que su preciado protegido había sufrido, pero al final, no parecía ser rival para quienesquiera que fueran estos intrusos. Señor Popo. Gritó la morena alarmada, corriendo rápidamente al lado del ser maltratado. Inclinándose sobre una rodilla, la luchadora rodeó con cuidado el cuello del genio, permitiendo que el señor Popo dirigiera su rostro hinchado hacia ella. A Kiki se le llenaron los ojos de lágrimas al presenciar el deplorable estado en que se encontraba el hombre pasivo. ¡Qué bien! Balbuceó el genio herido mientras luchaba por levantar el brazo. Puedes detenerlos. No hables, señor Popo, le aconsejó Kiki con dulzura, mientras sus instintos maternales se activaban. Necesitas ahorrar energía para recuperarte lo antes posible. No te preocupes. Yo me encargaré de los bichos raros que te hicieron esto. Ja. ¿De verdad crees que puedes vencernos, nena? Se burló la voz chillona desde arriba. Levantando la cabeza para ver quién hablaba, Kiki se sorprendió al descubrir que el origen de esa molesta voz era un pequeño duende azul sentado sobre un gran trono con forma de hueso. El brillo de los colmillos del hombrecillo, junto con sus grandes orejas puntiagudas y sus ojos rojo sangre, atrajo su atención. Era como si alguien hubiera dibujado la figura de un pequeño demonio y le hubiera dado vida para atormentar al mundo. Más risitas disimuladas llamaron la atención de las mujeres, y la guerrera no tardó en darse cuenta de que una banda de secuaces rodeaba el trono demoníaco. Cada uno poseía características similares a las de su pequeño amo, aunque todos eran mucho más grandes que la criatura sentada en el trono. Cada uno de estos lacayos tenía estaturas muy variables, desde uno bajo y rechoncho hasta un bruto corpulento y descomunal, pasando por todos los tamaños intermedios. Todos tenían cabello y piel de diferente color, pero no había duda. Todos estos demonios pertenecían a la misma raza. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó Kiki, con la ira en aumento. No le cabía duda de que estos hombres eran los responsables del estado actual del señor Popo y de los problemas que azotaban el mundo. ¿Qué le han hecho a la gente de la Tierra? Otra ronda de risas estalló entre el grupo de demonios reunidos, y sonrisas malvadas se dibujaron en todos sus rostros, mientras la figura encapuchada sobre el trono afirmaba con suficiencia. Solo estoy revelando el verdadero rostro de la humanidad. Solo intento ser honesto, ¿es eso realmente algo tan malo? Ja. Se llama Garlic Jr. Balbuceó el genio debilitado bajo la mirada de la mujer. Hace mucho tiempo, cuando Kami era solo un aprendiz del antiguo guardián, Garlic Sr. era su igual. Sin embargo, cuando se anunció que Kami, y no Garlic, sería el próximo guardián, el hombre montó en cólera e intentó apoderarse del mundo por la fuerza. Por suerte, el antiguo guardián logró derrotar a Garlic y enviarlo a la zona muerta. Pero ahora hemos vuelto. Exclamó el pequeño diablillo llamado Garlic Jr. Con los brazos extendidos como si estuviera tomando el sol. Es hora de reclamar lo que por derecho le perteneció a mi padre desde siempre. Ahora que esa estúpida babosa se ha ido, el puesto de guardián me pertenece por derecho. Tras lanzar una mirada maliciosa al pequeño demonio, Kiki volvió a fijar su atención en la respiración entrecortada de su amiga. Señor Popo, ¿sabe qué le pasa a la gente de abajo? Liberó la niebla de agua negra, que luego se extendió por toda la tierra gracias a las corrientes de aire que rodeaban el mirador, informó el genio. Aguas negras la niebla de agua negra, un brillante invento de mi querido padre, proclamó el enano verde azulado. Cuando las personas respiran esta niebla, cualquier maldad a la que se resistan se apodera de su carácter. Se vuelven locos por el deseo de riqueza y placer material, hasta el punto de querer matarse entre sí por ello. Así que, como dije antes, simplemente expone la verdadera esencia de la humanidad. Los ojos de Kiki se abrieron de par en par, horrorizados, al oír el discurso del duende. Así que todos los habitantes de la Tierra, todos sus amigos, su padre, todos, habían sido convertidos en monstruos por este demonio demente. ¿No hay manera de que vuelvan a ser como eran antes? Preguntó frenéticamente.
Sí, el agua sagrada, respondió el señor Popo entre jadeos. Kami la creó por si algo así ocurría. Ja, sí, eso es cierto, concedió Garlic Jr. Pero primero tendrías que encontrarlo en el palacio y luego esparcirlo por todo el mundo en menos de 24 horas. Después, los efectos de la niebla de agua negra serán permanentes y ni siquiera el agua sagrada podrá revertirlos. Pues entonces no tengo tiempo que perder. Gritó Kiki, y su ira finalmente estalló. Ahora quítate de mi camino para que pueda arreglar este desastre en el que nos has metido. Me temo que no podemos hacer eso, señorita, dijo con indiferencia uno de los secuaces, de piel verde azulada y cabello puntiagudo y blanco como la nieve. Verá, el plan del maestro Ajo debe salir adelante sin obstáculos, y estamos aquí para asegurarnos de que así sea. Eso es. Exclamó el lacayo más alto, un bruto corpulento con cuernos que le salían del sombrero canela que llevaba sobre la cabeza. Primero tendrás que pasar por encima de nosotros. Díselo tú, Vinagre, graznó un guerrero de piel oscura, cuyo largo cabello rojo contrastaba marcadamente con su rostro moreno, parecido al de una rana. Sí, no hay manera de que una niña como ella pueda vencernos, los Spice Boys. Gritó el miembro más bajo de los secuaces de Garlic. ¿Dices que primero tengo que derrotarlos a todos? Preguntó Kiki. La intensidad de su mirada incluso asustó un poco a estos demonios endurecidos. Muy bien, acelerémoslo. Tengo que asegurarme de que todos vuelvan a la normalidad. ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros? Exclamó el lacayo bajito y pelirrojo. Vamos, Mostaza, hagámosle pagar a esta mujer. Bien, se derrumba. Gritó el guerrero alto y con aspecto de rana, mientras él y su compañero, más pequeño, se lanzaban directamente hacia la guerrera. Justo cuando ésta se colocaba en posición de combate, Kiki abrió los ojos de par en par, horrorizada, al darse cuenta de que Mr. Popo seguía justo debajo de sus pies. Sabiendo que si esquivaba el ataque combinado de sus atacantes, el genio probablemente sería alcanzado por los ataques, Kiki simplemente hizo una mueca mientras permitía que ambos maquianos le clavaran las botas directamente en el estómago. Un grito de dolor se escapó de la morena al ser lanzada por los aires sobre la superficie del mirador gracias a las potentes patadas. Apretando los dientes con frustración, Kiki realizó una voltereta hacia atrás para recuperar el equilibrio sobre el suelo de piedra. Su vestido blanco puro ondeó caóticamente con el viento mientras sus pies cavaban surcos en las losas de mármol, deteniéndola en seco. La guerrera no tuvo mucho tiempo para recuperarse del ataque anterior, pues un armonioso grito de guerra resonó en lo alto. Al levantar la vista, Kiki vio que el dúo demoníaco ya estaba casi encima de ella, con amplias sonrisas plasmadas en sus rostros, a punto de asestarle un golpe mortal. Esta vez, sin embargo, la matriarca de la familia Son no tuvo que preocuparse por bajas colaterales y pudo esquivarlos fácilmente, desapareciendo de la vista mientras los dos golpes dirigidos a su rostro pasaban inofensivamente por una imagen residual. Maldita sea, lo esquivó. Siseó el asaltante más grande, girando la cabeza hacia atrás para seguir los movimientos de Kiki. Logró girarse justo a tiempo para recibir una de las patadas giratorias de la ama de casa en la sien. Un crujido espantoso resonó por todo el mirador cuando el enorme alienígena salió volando hacia una de las torres del ala oeste del palacio. Una gran nube de escombros oscureció el montón de escombros que ahora cubría su cuerpo. Mostaza. Gritó el enano de pelo largo y piel carmesí. Pagarás por eso, desgraciado. Girándose ligeramente, Kiki fulminó con la mirada al pequeño luchador antes de avanzar lentamente hacia él. Sin embargo, un movimiento borroso iluminó su vista y saltó rápidamente para esquivar una potente patada que iba dirigida a ella. Al bajar la vista, Kiki se sorprendió al ver que el secuaz más grande había entrado de repente en acción y le sonreía con malicia. No fue hasta después de que la explosión de ki amarilla impactara en su espalda que Kiki percibió la presencia del último miembro de los Spice Boys tras ella. Tras el impacto, el ataque de energía explotó con un rugido furioso y la guerrera quedó atrapada en una gran nube de humo mientras se consumía de dolor por el inesperado ataque. ¿Ya lo entiendes, niña? Preguntó el líder de la pandilla, de cabello blanco como la nieve, con una sonrisa burlona en su rostro tras el éxito de su ataque. Puedo decir que, aunque individualmente sean más fuertes que nosotros, no son rival para nuestro poder combinado. Ja, es cierto. Nadie puede derrotar a los Spice Boys. Bramó el enorme monstruo. Y menos una chica. Las rodillas de Kiki se desplomaron sobre el suelo de mármol al aterrizar desde su posición en el cielo, jadeando mientras su mirada se posaba en el suelo.
La morena maldijo en su interior su descuido por haberles permitido tomar la delantera y permitirles asestarle un golpe tan contundente. Ese último ataque la había lastimado más de lo que quería admitir, y las quemaduras en su espalda ya eran lo suficientemente graves como para hacerla estremecer de dolor. No podía seguir luchando así. Era hora de poner fin a esta escaramuza. Sin embargo, justo cuando Kiki se preparaba para invocar el poder necesario para poner fin a la batalla, sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver una mano negra como la boca del lobo aferrarse al tobillo del secuaz más bajo. «Déjala, en paz», suplicó el señor Popo entre ataques de tos con una repugnante mezcla de sangre y flema. Kiki se tapó la boca con la mano al darse cuenta de que el genio se había arrastrado hasta la mitad del mirador para intentar protegerla. ¿Eh? ¿Sigues vivo?, preguntó el pequeño demonio. Me sorprende que sigas con vida después de la paliza que te dimos antes, pero supongo que necesitas una segunda ración. Bueno, con gusto te la daré. No, señor Popo, gritó Kiki mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en el rostro del enano de piel roja mientras retiraba el brazo para abatir al cuidador del mirador. Saltando hacia adelante sin pensarlo dos veces, la morena corrió hacia su amiga, pero de repente se encontró con que los dos lacayos restantes, Espice y Vinegar, le bloqueaban el paso. ¿A dónde crees que vas, señorita?, gritó el musculoso luchador con cuernos mientras intentaba golpear a la mujer en la cara, mientras Espice intentaba barrer las piernas de Kiki. Una mueca se dibujó en el rostro de la ama de casa, obligada a saltar hacia atrás para esquivar los dos golpes. Intentando superar el obstáculo, la luchadora se abalanzó rápidamente hacia la derecha. Sin embargo, esta maniobra fue en vano, ya que los dos hermanos Espice simplemente imitaron sus movimientos antes de volver al ataque, lanzando una descarga de extremidades ultra rápidas contra la mujer. Un gruñido se escapó de la garganta de la morena, obligada a defenderse de este furioso ataque. Aunque logró esquivar o desviar todos los ataques del dúo, lograron mantenerla en su sitio, lejos de su camarada, quien agarró al genio por el cuello y lo levantó en el aire. Con una sonrisa maliciosa hacia Kiki, que forcejeaba mientras el ataque de sus aliados la obligaba a retroceder, el demonio de piel carmesí retiró el brazo y cerró el puño. «Este es tu fin, genio», declaró Salt con una sonrisa sádica mientras lanzaba su puñetazo directo al indefenso señor Popo. «¡No!», gritó Kiki mientras liberaba una enorme ola explosiva que pilló desprevenidos a sus atacantes y los hizo caer hacia atrás. Al ver una oportunidad, la morena se lanzó hacia adelante, pero en el fondo ya sabía que sería demasiado tarde para evitar el golpe final. Sin embargo, eso no significaba que no lo intentara, y otro rugido de ira brotó de su garganta cuando el puño del enano se acercó a Mr. Popo. Sin embargo, los ojos de Kiki se abrieron de par en par, sorprendida, al ver cómo el golpe se desviaba repentinamente, fallando por completo al genio. El brillo del acero brilló un instante cuando un chorro de sangre brotó repentinamente del brazo de Salt y el señor Popo fue colocado sobre los anchos hombros de un samurái rechoncho y familiar. «¿Yajirobe?», susurró Kiki mientras su ira se desvanecía ante la repentina aparición del espadachín, que ya se acercaba a la entrada del palacio con el genio sobre los hombros. Un aullido de agonía resonó del miembro más bajo de la banda de las especias mientras se agarraba el antebrazo en un vano intento por detener la hemorragia. «Uf, no puedo creer que Corinne me haya hecho subir», se quejó Yajirobe mientras se giraba para encarar a la atónita Kiki. «Le dije que podías encargarte, pero amenazó con cortarme la comida si no ayudaba, así que aquí estoy». «Yajirobe, dale una semilla senzu al señor Popo», gritó Kiki, decidiendo ignorar la superficial razón de la ayuda del hombre. «Está gravemente herido por culpa de estos matones». «Lo siento, no puedo hacerlo», afirmó rotundamente el samurái. «¿Por qué no?», exigió la mujer enfurecida. Sabía que Yajirobe era un vago, pero hasta el punto de no estar dispuesto a ayudar a un amigo. Eso era pasarse de la raya. «Oye, no me grites», replicó el samurái gordo. «No es mi culpa que tu marido se llevara al espacio todas las semillas senzu que tenía Corinne». Un gruñido escapó de los labios fruncidos de la mujer antes de decir: «No tenemos tiempo para quedarnos aquí discutiendo sobre esto. Necesitamos llevar el agua sagrada a la gente de la tierra para curarlos». «Si me llevas», dijo la repentina y áspera voz del señor Popo mientras miraba a Yajirobe, «puedo guiarte hasta el agua sagrada y el lugar donde debe distribuirse». «Esperen, no tengo idea de qué están hablando», exclamó Yajirobe. «Eso dolió, gordo bastardo». Al girar la cabeza, Kiki vio que los tres hermanos Spice restantes se habían puesto de pie.
Cada uno de ellos miraba fijamente a los dos humanos, con la animosidad reflejada en sus ojos rojo sangre. No hay tiempo para eso, dijo Kiki, sin apartar la mirada del trío de Makians. El señor Popo puede informarles por el camino. Ahora, váyanse, yo me encargo de ellos. Ja, ja. ¿De verdad crees que puedes vencernos a los tres tú solo? Dijo el de piel verde azulada, con una pequeña sonrisa. Insensato, no puedes ni pensar en vencernos. Kaioken. Tras el eco de la técnica del Kaio-sama resonó por todo el mirador, un repentino destello de luz carmesí lo ocultó todo. Yajirobe y el señor Popo se vieron obligados a protegerse los ojos de la cegadora inundación roja que repentinamente había consumido el patio del palacio de Kami. Finalmente, tras casi 10 segundos, la luz comenzó a desvanecerse, antes de desaparecer por completo. Levantando las manos de sus ojos, Yajirobe y Mr. Popo observaron con asombro la figura de Kiki, que parecía una estatua, que regresaba lentamente hacia ellos. El aura roja que solía acompañar al Kaioken había desaparecido, lo que los desconcertó mientras ella caminaba tranquilamente hacia ellos, con su traje de batalla ondeando violentamente al viento. No fue hasta que alzaron la vista y vieron a los hermanos Spice inconscientes caer del cielo que se dieron cuenta de lo sucedido. La esposa de Son Goku ya había derrotado al trío, un momento que se vio acentuado por el estruendo de los cuerpos de los lacayos al chocar contra el suelo de piedra detrás de su victorioso oponente. Muévanse, ordenó Kiki con calma mientras pasaba junto a ellos en dirección al trono demoníaco donde se encontraba la verdadera amenaza para la tierra, temblando de rabia en su asiento. Yo detendré a ese ajo mientras ustedes dos salvan el mundo. 0-0. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par, entre asombro y dolor, cuando el codo de su adversario se clavó con saña en su pómulo, derribándolo. El tiempo parecía avanzar lentamente para el arcosiano, pues el golpe del humano se le quedó clavado en el rostro, obligándolo a mirar fijamente al terrícola. En todos sus años de genocidio, destrucción de planetas y tiranía, Freezer jamás había presenciado una mirada con tanta convicción y una fortaleza tan inquebrantable. Ni siquiera la insensata arrogancia de los Saiyajin podía igualar la voluntad que se expresaba en esa simple mirada del tríclope, y mientras tanto, un solo pensamiento cruzaba la mente del demonio de hielo. Este idiota debía ser devuelto a su lugar. Nadie podía desafiar el poder de Lord Freezer con tanta desfachatez y vivir para contarlo. Desafortunadamente, en ese momento, el señor alienígena no pudo hacer nada para castigar al miserable cachorro, quien fue enviado a volar por los aires, a solo unos metros sobre la superficie rocosa del planeta Namek. Sin embargo, el tirano se llevó otra sorpresa. El guerrero de tres ojos apareció repentinamente sobre él antes de estrellar su puño cerrado contra la sien de Freezer, haciéndolo estrellarse contra el suelo de cara. Coágulos de sangre y flema salieron de la boca del alienígena después de que su cuerpo rebotara en el suelo por la fuerza del golpe. Una vez más, el destino le había dado la espalda al sádico gobernante, ya que el impulso de su rebote le permitió al humano alcanzar a Freezer en las costillas con una poderosa patada y lanzarlo por los aires. Un siseo escapó del cambiante mientras un gruñido se formaba en sus labios mientras se detenía extendiendo todas sus extremidades y liberando parte de su energía para detener su vuelo forzado por el cielo escarlata. Gruñendo, Freezer dejó que su ira aflorara mientras levantaba ambas manos, con los dedos índice y medio unidos y apuntando hacia afuera, y fijaba la vista en el guerrero humano que corría tras él. Es hora de que aprendas tu lugar, humano. Gritó el arcosiano mientras empezaba a mover ambos brazos de un lado a otro, disparando decenas y decenas de rayos letales con sus dedos. El enjambre de finos, pero letales, ataques de energía descendió sobre su objetivo como una lluvia de flechas, pero incluso esta precipitación letal fue ineficaz contra el guerrero que cargaba. Cada vez que parecía que uno de los rayos mortales de Freezer iba a perforar al terrícola, este simplemente desaparecía por una fracción de segundo antes de reaparecer aún más cerca que antes. Lo que comenzó como un simple gruñido en lo más profundo de su garganta se transformó en un rugido feroz mientras el demonio de hielo redoblaba sus esfuerzos para aniquilar a su exasperante oponente. Era imposible que un ser inferior como este monstruo de tres ojos pudiera evadir la ira del todopoderoso Lord Freezer para siempre. Descarga tras descarga se dirigía hacia el aura carmesí que brillaba con fuerza entre la lluvia de mortíferos rayos púrpura. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el diabólico gobernante ni siquiera pudo hacer parpadear esa molesta aura. En un abrir y cerrar de ojos, el guerrero rojizo se encontró repentinamente frente al tirano frustrado. Antes de que pudiera siquiera defenderse, Freezer sintió la bota verde del humano golpeándole en un lado de la cara.
La fuerza de la patada volvió a lanzar al arcosiano en una espiral descontrolada durante casi 1 kilómetro antes de ser finalmente detenido por una montaña colosal. El cuerpo del tirano recorrió casi 1/3 de la montaña de casi 1 kilómetro de ancho antes de detenerse, alojado en su interior. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil, Freezer no pudo recuperarse mientras el decidido terrícola continuaba su implacable ataque. Avanzando ante el alienígena, sin aliento y vulnerable, el luchador de piel carmesí inició una descarga de precisos golpes con 2 dedos que se sintieron como balas disparadas contra el cuerpo del tirano. Freezer no pudo mantener la compostura mientras los dedos del humano seguían clavándose en su armadura y su boca se abría de par en par, seguidos de aullidos de agonía mientras el tríclope continuaba su ataque. En algún momento de la brutal paliza, el alienígena con aspecto de lagarto sintió como su cuerpo se hundía cada vez más en la base de la montaña. Parecía que la embestida de su enemigo era tan devastadora que incluso los empujaba a través de toneladas de lecho rocoso, acercándose cada vez más al centro de la montaña con cada segundo que pasaba. Finalmente, los dos combatientes llegaron al punto de no retorno y la base del acantilado se desestabilizó, provocando que la cima del pico se derrumbara sobre ellos. Al notar que la repentina avalancha de escombros había tomado al humano por sorpresa, Freezer aprovechó la oportunidad para asestarle un devastador uppercut en la mandíbula. El golpe conectó con un crujido resonante antes de lanzar al guerrero calvo hacia el cielo, fuera de los escombros. Satisfecho con el golpe y ansiando la oportunidad de infligir más daño a su enemigo, el arcosiano desató una poderosa ola de ki que se extendió en todas direcciones desde su cuerpo. La energía violeta destripó todo lo que tocó, y para cuando la luz de la ola explosiva se apagó, todo rastro de la otrora orgullosa montaña había desaparecido. Al ver que su presa aún se recuperaba de su último golpe, Freezer cargó rápidamente para aprovechar su ventaja, desatando una serie letal de golpes ultra rápidos al alcanzar al humano. Sin embargo, tras asestar algunos golpes, el demonio de hielo se dio cuenta rápidamente de que todos sus ataques eran evadidos, ya que el terrícola esquivaba con destreza cada golpe. Parece que ha llegado al límite de sus reservas de resistencia, razonó el tirano mentalmente mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en sus labios. Se ha visto obligado a simplemente esquivar mis ataques, sin la fuerza para contraatacar. Si recibe un solo golpe, estará acabado. Con eso, el demonio de hielo comenzó su ataque con renovado vigor, intentando asestar el golpe final a esta molesta plaga. Los dos guerreros se desplazaron por el cielo a una velocidad vertiginosa mientras Freezer seguía poniendo todo su poder en cada uno de sus golpes, pero el humano aún lograba esquivarlos todos. Recordando un intercambio anterior entre ellos, el diabólico gobernante sonrió con sorna mientras giraba su cuerpo para intentar golpear al hombre calvo con la cola. Sin embargo, los ojos de Freezer se abrieron de par en par con horror cuando todo su impulso le fue robado repentinamente cuando el guerrero carmesí atrapó su apéndice con ambas manos. Eso, no, funcionará. Bramó el guerrero humano mientras comenzaba a hacer girar al tirano. Freezer se dio cuenta de que el terrícola estaba claramente forzado al hablar por la increíble presión que ejercía sobre su cuerpo esa técnica extravagante que usaba para aumentar su poder. Era un truco interesante, sin duda, pero nada que pudiera compensar sus deficiencias en poder y fuerza en comparación con el arcosiano. Sin embargo, Freezer no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre el complejo funcionamiento de esta extraña habilidad, ya que su orientación se volvió borrosa al ser balanceado como un muñeco de trapo a velocidades supersónicas. Las náuseas comenzaron a apoderarse de los sentidos del alienígena y todo lo que pudo ver fueron simples borrones cuando el humano finalmente soltó su cola, permitiendo que el impulso de su giro impulsara el vuelo del demonio de hielo. Con el aterrizaje forzoso de Freezer en las praderas de Zafiro, una gran nube de escombros en forma de hongo fue lanzada al aire mientras el señor alienígena se adentraba cada vez más en la corteza de Namek hasta detenerse finalmente a casi 500 metros bajo la superficie. Tras escupir un bocado de tierra, Freezer giró su enorme cabeza para mirar hacia arriba a través del gigantesco cráter que su impacto había creado. Como era de esperar, el terrícola de 3 ojos ya surcaba el cielo mientras perseguía al gobernante caído, sin pensar en darle tiempo al sádico lagarto para recuperarse. Una mueca se dibujó en el rostro de Freezer mientras se levantaba del suelo del cráter y lanzaba una mirada fulminante a su enemigo que se aproximaba. Alzando la mano izquierda, el arcosiano extendió el dedo índice y se preparó para usar su remate característico. El rayo de la muerte. Esta pelea había pasado de ser una nimiedad a una en la que este patético gusano lo estaba humillando. Era hora de ponerlo en su lugar. Estás acabado.
Gritó Freezer mientras disparaba el rayo púrpura de ki directamente al humano que se acercaba. El rayo de energía casi dio en el blanco en un abrir y cerrar de ojos, y el demonio sonrió con sorna al darse cuenta de que esta vez por fin había derrotado a ese problemático tríclope. Ya no podía esquivar el ataque. Dodon, Rai. Los ojos del sádico tirano se abrieron de par en par, aterrorizado, al ver un destello de energía dorada, y de repente vio un ataque muy similar a su rayo de la muerte brotar del dedo del terrícola. Este rayo dorado de energía atravesó sin esfuerzo el ataque de Freezer y recorrió el camino trazado por el rayo de la muerte hasta su punto de origen. El mismísimo demonio de hielo. Antes de que pudiera reaccionar, Freezer sintió el tenue rayo de ki atravesar su pecho y atravesarlo hasta el otro lado. Imposible, pensó el arcosiano mientras abría la boca de dolor, con la sangre brotando de sus labios. La fuerza del ataque lo hizo caer al suelo y lanzarse hacia atrás. Es solo un miserable humano. ¿Cómo pudo reunir suficiente poder para que mi rayo de la muerte pareciera un juguete de niños? Al aterrizar de espaldas en la superficie rocosa del cráter, Freezer se vio obligado a hacer una mueca de dolor al tocar el suelo sucio con su orificio recién creado. Esto permitió que la herida se llenara de incómodas partículas de polvo, lo que, sumado a la mera presencia del suelo áspero, convirtió la experiencia en algo muy desagradable para el alienígena. Para colmo, el demonio de hielo se vio obligado a observar cómo el guerrero humano volaba sobre su cuerpo supino y aterrizaba a varios metros de él. Echando la cabeza hacia atrás, Freezer rechinó los dientes y fulminó con la mirada al inmóvil terrícola mientras dejaba que el viento lo azotara. Era como si el universo estuviera poniendo punto final a su batalla. Parecía que esto era lo que pensaba también el guerrero de tres ojos, mientras dejaba que el aura carmesí que había estado envolviendo su cuerpo desapareciera. Sin embargo, Freezer estaría condenado si este iba a ser el final de su lucha. Oh, no, tenía mucho más dolor y sufrimiento que infligir a este imbécil antes de permitir que esta batalla terminara. Gruñendo, Freezer se puso de pie con esfuerzo, presionando con cuidado una mano contra el agujero que el rayo digital del humano había creado. Su otro brazo colgaba flácido a su costado, pero si bien el arcosiano sabía que su aspecto era patético, también veía que el humano no se encontraba mucho mejor. Ahora que estaba de pie, Freezer vio que el terrícola jadeaba con dificultad y que todo su cuerpo estaba empapado en una gruesa capa de sudor. Parecía que ese pequeño truco de salón había agotado todas sus energías, y ahora simplemente mantenerse en pie le costaba todas sus fuerzas. «Pagarás por esto, monstruo de tres ojos», proclamó Freezer entre jadeos. El insolente terrícola simplemente ignoró la declaración del alienígena y optó por quedarse completamente quieto mientras su pecho subía y bajaba en un intento de oxigenar sus músculos exhaustos. «¿Me oyes, gusano?», chilló el sádico. «Te voy a causar un dolor inimaginable. Ni tus parientes más cercanos podrán reconocer tu cadáver destrozado cuando acabe contigo». «Gran charla», respondió finalmente el humano antes de girar lentamente la cabeza para mirar casualmente por encima del hombro al tirano gravemente herido, viniendo de una criatura en sus últimas piernas. ¿De verdad crees que me has vencido?», preguntó Freezer con una risita ante la ignorancia del necio. «¿De verdad crees que este escaso poder es la máxima expresión de mi fuerza? Necio, ni siquiera puedes imaginar la magnitud de mi imponente fuerza. Pero te aseguro que lo que ves ahora es solo la capa de nieve que cubre todo un glaciar». Retirando la palma de la mano de la herida, dejando que un pequeño chorro de sangre comenzara a brotar del agujero, Freezer colocó ambos brazos a los costados y preparó todo el cuerpo para un aumento de poder. «Deberías sentirte honrado, humano. Serás la primera persona fuera de mi familia en presenciar mi verdadera forma». «Forma verdadera», exclamó el terrícola, con los ojos abiertos de horror al darse cuenta de todas las implicaciones de las jactancias de Freezer. «Así es», dijo Freezer con una sonrisa diabólica mientras empezaba a sacar a la superficie parte de su poder, que llevaba mucho tiempo latente. Parecía que incluso la atmósfera de este lamentable planeta se dio cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, pues el cielo se tornó de un negro antinatural preparándose para la transformación del arcosiano. Incluso el terrícola quedó completamente atónito ante este inusual fenómeno meteorológico, y sus ojos se abrieron aún más al vislumbrar el cielo oscurecido. «Prepárate para ver el poder supremo del universo», declaró el demonio de hielo, antes de rugir y liberar una enorme cantidad de ki. El humano fue ligeramente empujado hacia atrás cuando la figura de Freezer comenzó a brillar con una extraña mezcla de violeta y blanco, mientras la energía amenazaba con estallar bajo su piel.
El poder que Freezer desprendía era tan grande que una colosal columna de luz comenzó a emanar de su cuerpo, actuando como un faro que anunciaba la metamorfosis definitiva del cambiante. Mientras el poder seguía acumulándose bajo la superficie de su piel acorazada, Freezer lanzó un grito tremendo que resonó por todo el paisaje. Si bien este grito era una expresión externa del poder incontenible que se liberaba en la transformación, también había otro aspecto: dolor. Mucha gente no lo sabía, pero al Changeling le dolía muchísimo cambiar de forma como estaba ahora. Esa era la razón principal por la que casi nunca se transformaba, porque no era una experiencia agradable que partes de su cuerpo crecieran rápidamente o, como en el caso de su forma final, que su cuerpo se descompusiera y se transformara de materia a energía. Sin embargo, Freezer logró soportar la agonía de que su cuerpo físico se descompusiera a su alrededor para obtener el poder de infligir 10 veces más dolor a ese molesto terrícola. Este rugido de furia y poder continuó durante varios minutos mientras Freezer continuaba su transformación final. Al señor Galáctico le pareció divertido que su otrora orgulloso y alborotador enemigo solo pudiera quedarse allí, mirándolo boquiabierto mientras presenciaba cómo se desplegaba ante él el catalizador de su destrucción. Quizás si el imbécil no hubiera malgastado toda su energía en ese último y desesperado ataque para acabar con el Arcosiano, habría podido evitar que Freezer obtuviera el poder necesario para acabar con él. En fin, no debería haber esperado que un terrícola ingenuo pudiera idear una estrategia tan inteligente. Con un último grito de triunfo que marcó el punto culminante de su metamorfosis, el cuerpo del sádico lagarto quedó oscurecido por una luz blanca cegadora, y una gran ola de energía pura surgió repentinamente de su figura resplandeciente. Esta enorme ola de ki blanco arrasó todo lo que tocó, creando una gran cuenca alrededor del Arcosiano. Con esta última explosión de energía, el increíble espectáculo de luces se desvaneció mientras toda la energía liberada durante la imponente demostración de poder regresaba a su punto de origen. El mismísimo Freezer. El polvo se asentó a su alrededor, y la luz cegadora que había envuelto su cuerpo finalmente se apagó cuando el demonio de hielo permitió que una sonrisa petulante se dibujara en su rostro ahora terso. Freezer se permitió un breve instante para admirar su verdadero yo, sus ojos acariciando su cuerpo ahora elegante y majestuoso. Era bueno estar de vuelta en su verdadera piel, y no en ese horrible caparazón que se veía obligado a usar para contener su poder. Al volver sus ojos rojos como la sangre hacia la figura boquiabierta de su adversario, el sádico tirano no pudo evitar maravillarse de lo atónito que había quedado el terrícola al revelar su forma final. El hombre calvo estaba completamente petrificado de miedo, sin duda porque incluso su mente simple podía comprender la poca esperanza que le quedaba de sobrevivir a la batalla. Cualquier posibilidad de victoria que el humano hubiera tenido se había esfumado gracias a que Freezer había revelado incluso esta pequeña fracción de su verdadero poder. Así que, ahora que te he dado el don de presenciar la fuerza más grande del universo, creo que es hora de que nos separemos, terrícola, dijo Freezer con frialdad mientras levantaba una mano y señalaba directamente al torso del tríclope. Ha sido divertido, pero me temo que simplemente me he cansado de tus travesuras. Que tengas una feliz vida después de la muerte. Cuando uno de sus característicos rayos violetas de energía salió disparado de su dedo índice extendido, Freezer no pudo evitar fruncir el ceño. Al observar a su víctima, el sádico gobernante no detectó ni un rastro de miedo, impotencia ni desesperación en el rostro del humano mientras el rayo de la muerte se dirigía directamente a su corazón. No, la única emoción visible en el rostro del terrícola era una leve sonrisa de satisfacción mientras su muerte inminente se acercaba. Con el ceño fruncido transformándose en una mueca, el arcosiano no podía estar más feliz de que este miserable pereciera a manos suyas. Sin embargo, hoy no era el día en que Freezer disfrutaría de ese placer, ya que en el último segundo, el rayo púrpura de Ki fue desviado repentinamente de su objetivo y lanzado sin causar daño al cielo esmeralda de Namek. Los ojos del tirano se entrecerraron con una mezcla de ira y conmoción cuando una ráfaga de viento hizo que el cabello en forma de llama del repentino salvador del humano se agitara con la brisa. Una mueca de fastidio se dibujó en el rostro de Freezer, al tiempo que observaba una sonrisa burlona que conocía muy bien de cierto Saiyajin acorazado. Lo siento, Freezer, pero este lamentable humano solo tiene una vida después de todo, y ya he reclamado su derecho a quitársela, declaró Vegeta con una sonrisa arrogante dirigida directamente a su antiguo señor. Decir que Garlic Jr. estaba descontento con la situación actual en lo que consideraba su nuevo palacio era quedarse corto. Estaba furioso. Su diminuto cuerpo temblaba furiosamente mientras intentaba abrir un agujero en la fuente de todos sus problemas.
La mujer de cabello oscuro que había despachado a sus secuaces sin esfuerzo en un instante. Apretando el puño como expresión de su furia interior, el diablillo azul levitó de su trono antes de encaminarse lentamente hacia el último obstáculo de su destino. Así que parece que no eres del todo incompetente después de todo, comentó el Makian, con desprecio por la humana prácticamente destilándole los labios con cada palabra. Puede que hayas podido derrotar a esos imbéciles, pero esta vez no tendrás tanta suerte. Nadie puede aspirar a desafiarme, el legítimo gobernante de la Tierra. No tienes derecho a gobernar a nadie. Gritó la mujer furiosa. Nadie lo tiene, y menos alguien tan despreciable como tú. Tienes la audacia de proclamarte rey después de envenenar al pueblo que dices gobernar. ¿Qué sentido tiene ser un gobernante sin súbditos? Una mueca se formó en el rostro del hombrecillo. Esta estúpida no tenía ni idea de lo que hablaba, ¿verdad? No era como si le hubiera dado arsénico ni ninguna otra toxina letal a la población humana. No, solo había permitido que el verdadero ser humano, el que Garlic Jr. y su gente habían tratado desde su aterrizaje forzoso en este planeta quedara completamente expuesto para que todos lo vieran. No me importa que me sermonees por mis acciones, dijo Garlic Jr. furioso, enseñándole los colmillos a su oponente. Solo me importa deshacerme de la molesta plaga que se interpone entre mi destino y yo. Ahora puedes arrodillarte ante tu nuevo amo o puedo obligarte. Es tu decisión. Inclinarme ante ti no solo sería un insulto al acto en sí, sino también a la gente de la Tierra que cuenta conmigo para salvarlos. Exclamó la mujer, agachándose en posición de combate mientras miraba al diablillo con los ojos entrecerrados. Al final de esta pelea, serás tú quien caiga al suelo, no yo. Que así sea, supongo que tendré que eliminarte yo mismo, declaró fríamente el enano de orejas puntiagudas, antes de desaparecer de la vista. Reapareciendo tras su enemigo, Garlic Jr. se preparó para asestar varios golpes rapidísimos que, estaba seguro, dejarían a la mujer fuera de combate para siempre tras romperle la médula espinal. Sin embargo, para su sorpresa, un aura carmesí se encendió repentinamente alrededor del cuerpo de la morena y el maquiano vio cómo sus golpes eran desviados por las palmas de las manos de la chica. Aprovechando su ágil y pequeño cuerpo, el pequeño demonio se reubicó rápidamente, volando hasta casi la altura de la cabeza de la hembra, pero también colocándose detrás de su hombro derecho. Una vez más, Garlic se sorprendió de la rapidez con la que la chica pudo seguir sus movimientos, mientras se veía obligado a descender para esquivar una patada de tornado rapidísima que atravesó el aire que acababa de ocupar. Intentando aprovecharse de su oponente, ahora desequilibrado, el alienígena azul cielo acortó rápidamente la distancia que lo separaba del guerrero humano. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Garlic Jr. Consciente de que su enemigo no podría esquivar el ataque. Rápidamente pateó la pierna de Kiki, que estaba plantada debajo de ella, haciendo que la luchadora cayera al suelo. Apartándose del cuerpo en cascada de la mujer, el diablillo apareció justo frente a su oponente desplomado, con un orbe rojo de energía ya formado en la palma de su mano. La sonrisa diabólica de Garlic cubrió casi por completo su rostro al ver rápidamente los ojos abiertos de Kiki antes de disparar su ataque de energía. Sin embargo, su sonrisa se transformó rápidamente en un ceño fruncido, ya que su ataque atravesó sin causar daño un simple espejismo del terrícola, quien se vio obligado a retroceder para evitar ser herido. La explosión de la pequeña bola de energía atravesó la piedra que cubría la plaza del mirador, creando una grieta que se extendió hasta los niveles inferiores del palacio. Desde su posición en lo alto de una de las muchas torres que salpicaban el patio, Garlic Jr. no pudo evitar sentirse un poco desconcertado ante la repentina demostración de fuerza y velocidad de este simple humano. No debería haber un ser vivo en este planeta que pudiera igualar su poder sin igual, y sin embargo, este humano había logrado contrarrestar cada movimiento que había hecho hasta ahora. Este era un suceso preocupante, porque desde su nacimiento, a los Makian se les había dicho que ellos, eran superiores a los terrícolas en todos los sentidos. Que la única razón por la que eran tratados con tanta dureza y crueldad era porque los humanos sabían que los Makian eran la raza superior, por lo que intentaban degradarlos, ya que no podían aspirar a compararse de ninguna otra manera. Entonces, ¿cómo lograba esta mujer tal poder? Ningún humano común debería ser capaz de poseer tal clase de fuerza. Garlic Jr. volvió a la realidad cuando un brazo carmesí apareció repentinamente en su visión periférica.
Los ojos del enano se abrieron de par en par, horrorizado, al ver el puño de su oponente impactarle en el pómulo, obligándolo a contorsionarse torpemente para adaptarse a la presión sobre su rostro. Una retahíla de blasfemias recorrió su mente mientras el tiempo parecía detenerse al dirigir una mirada fulminante a su atacante, mientras su cuerpo se elevaba lentamente del suelo y se elevaba por los aires tras el poderoso golpe. Tras este fugaz instante de lo que pareció una pausa en el espacio y el tiempo, el Makian fue lanzado por los aires por el puñetazo de Kiki, y su cuerpo atravesó fácilmente cualquier obstáculo en su camino. Torre tras torre fueron reducidas a escombros mientras el pequeño demonio se estrellaba contra su infraestructura, incapaz de detener su huida forzada. Finalmente, Garlic Jr. logró recuperar la compostura tras recorrer casi toda la distancia a través del mirador. Pagarás por eso. Gritó el Makian, alzando ambas manos al aire mientras orbes de energía rojo sangre envolvían sus diminutas manos. Con un grito de furia, el diablillo comenzó a disparar ráfagas de ki una tras otra contra el aura carmesí que Garlic había empezado a odiar con pasión. La técnica de la bala de energía continua cayó sobre la inmóvil mujer humana como un maremoto, y la energía se acumuló en una enorme nube de explosiones que se sucedían una tras otra. Violentos temblores sacudieron todo el mirador cuando el ataque de Garlic Jr. sacudió los cimientos de la fortaleza flotante, mientras una cegadora luz roja bañaba toda la escena con la explosión del ataque del demonio. Cuando la luz que oscurecía el patio finalmente comenzó a desvanecerse con un fuerte zumbido al disiparse la energía del ataque, el enano azul claro jadeó levemente por el tremendo esfuerzo que acababa de realizar. No pretendía dejar que sus emociones lo llevaran a gastar tanta energía tan rápido, pero el diablillo no pudo evitarlo. Esa molesta humana lo había sacado de quicio demasiadas veces, y ahora sentía su ira. Una risita escapó de la boca de Garlic al recordar el cadáver quemado de la mujer en medio de la cortina de humo. Se lo tenía merecido, eso era lo que se merecía después de intentar robarle su derecho de nacimiento. Sin embargo, al disiparse el humo, la sonrisa burlona del diablillo se transformó rápidamente en un ceño fruncido al ver la silueta de una mujer entre los escombros. Los bracitos de Garlic comenzaron a temblar de rabia al ver a su oponente impasible ante su furioso ataque, con solo algunos pequeños desgarros en su ropa como indicios de que había estado en la explosión. Un gruñido salvaje escapó de los labios de Garlic Jr. mientras le mostraba los colmillos a la mujer aparentemente invulnerable antes de gritar. ¿Por qué no mueres de una vez, patética humana? No caeré. Respondió la morena, apretando los puños y preparándose para lanzarse al cielo tras su oponente. No hasta que hayas salvado a todos esos inocentes a los que has hecho daño. Inocente. Se burló el enano verde azulado. El llanto ahogado resonaba por toda la tosca casa de piedra. Acurrucado contra una de las paredes rocosas, estaba sentado un niño pequeño, de puntiagudas orejas azules. Pequeños hilillos de líquido púrpura le corrían por las extremidades y la cabeza calva mientras se mecía en posición fetal, fracasando estrepitosamente en su intento de contener las lágrimas. Junior. Gritó una voz retumbante desde la puerta de la cabaña. Una rápida mirada del niño herido reveló a un hombre corpulento y musculoso de pie en el marco de la entrada. Parecía una simple silueta, pues su piel azul marino lo hacía casi inseparable de la oscuridad que envolvía el mundo exterior. Al principio, el hombre corpulento, con aspecto de demonio, pareció no notarlo, pero el niño no permaneció oculto mucho tiempo, pues sus ojos rojo sangre recorrieron la casa de una sola habitación antes de posarse en la figura acurrucada del adolescente alienígena. Garlic Jr. rompió el contacto visual con su padre en cuanto sus miradas se cruzaron. Doblando las rodillas hasta el pecho, el niño hundió la cara en ellas para ocultarle a su padre su rostro empapado en lágrimas. Un silencio inquietante se cernió sobre los dos maquianos mientras el mayor simplemente miraba a su hijo golpeado y herido con rostro inexpresivo. ¿Fuiste a ese pueblo hoy, no? Le preguntó el padre a su hijo en voz baja. Los ojos del niño se abrieron con horror cuando las imágenes del pequeño pueblo rural regresaron a su mente y las voces de sus habitantes de repente parecieron gritarle una vez más. Mira, ese es monstruo otra vez. No, Sally. Entra de nuevo en casa. Esa cosa es peligrosa. ¿Qué haces aquí, monstruo de orejas puntiagudas? Ya les dijimos a los de tu especie que no eres bienvenido. Supongo que tendremos que darle una lección a este demonio. Rápido, todos, a por ese pequeño bastardo. El sonido de disparos resonó en la cabeza de Garlic Jr. Mientras se tapaba los oídos con las manos, en un vano intento por detener la pesadilla.
Por mucho que lo intentara, no podía alejar la imagen de los aldeanos persiguiéndolo con sus armas y horcas. La sensación de balas y piedras raspándole la piel, haciéndole sangrar, mientras sus perseguidores aullaban victoriosos al ver al fenómeno herido. El sonido de sus burlas y mofas con solo verlo. ¿Por qué no podían irse todos? Garlic señor simplemente siguió mirando a su hijo mientras las lágrimas volvían a correr por su rostro. Dándole la espalda, el mayor Makian se dispuso a salir del rudimentario edificio, pero justo cuando estaba a punto de salir, el hombre se detuvo y volvió la cabeza hacia el niño. Prometo que las cosas mejorarán, prometió el padre del niño. Una vez que complete mi entrenamiento con el guardián de este planeta y lo suceda como Kami, nuestro pueblo finalmente recibirá el respeto que merece. Tú, yo y el resto de nuestra raza no hemos hecho nada malo. Son los humanos los que tienen la culpa. Eres joven, así que aún no lo entiendes del todo, pero los humanos solo nos temen, desprecian y atacan porque en el fondo saben que somos superiores. Somos la raza superior, Junior, no lo olvides nunca. Al terminar su pequeño discurso, el mayor Makian salió rápidamente, dejando a su joven hijo lloroso reflexionando sobre las palabras de su padre. Garlic Jr. Se clavó las afiladas uñas en la palma de la mano al recordar aquel día. Hilos de sangre empezaron a brotar de las grietas entre sus nudillos mientras el diablillo rechinaba los colmillos antes de fulminar con la mirada a la insolente mujer humana que se encontraba debajo de él. Inocente. No me hagas reír. Gritó el enano. No existe la inocencia humana. Todos ustedes son los culpables de la discriminación y el sufrimiento que mi pueblo ha tenido que sufrir. A ustedes, los terrícolas, les gusta creerse altivos, poderosos y con moral, pero en realidad son todo lo contrario. Lo único que he hecho es revelar al resto del mundo la verdadera cara de la humanidad, la que mi pueblo ha conocido desde que nos estrellamos en este planeta. Levantando ambas manos para que estuvieran a la altura de los ojos, orbes de energía escarlata cobraron vida en sus palmas mientras la mirada maníaca de Garlic Jr. Una vez más se centró en su oponente. Ahora, ¿por qué no te portas bien y mueres? Rugió mientras lanzaba ambos brazos hacia abajo y disparaba una enorme bola de energía con ambas manos antes de juntarlas. Con otro vigoroso grito de furia, Garlic Jr. disparó otra esfera de energía, lanzando ambas manos hacia abajo y disparando una tercera ráfaga de energía, que eclipsaba a las otras dos en tamaño. El primer par de ráfagas de energía se dirigieron hacia su objetivo con una velocidad sorprendente. La dueña de estos ataques emitió un gruñido de frustración cuando la molesta mujer logró desviar la primera con una patada oportuna antes de esquivar el segundo orbe de ki rodando como un barril. Sin embargo, se detuvo en seco cuando la tercera, y más poderosa, esfera de energía rojo sangre se abalanzó sobre ella. Garlic rió con alegría. No había forma de que pudiera esquivar ese ataque ahora. Era demasiado tarde. Pronto esa masa de energía consumiría a ese estúpido desgraciado y no quedaría nada que le impidiera completar su plan. Sin embargo, parecía que el destino estaba en su contra hoy, pues mientras el diablillo comenzaba a dejarse llevar por la euforia de la victoria, una luz azul comenzó a emanar de las palmas de la chica humana. Un destello de ira cruzó el rostro del maquiano cuando una onda de energía azul atravesó su propio ataque, dispersándolo sin causar daño en el aire que rodeaba el mirador. En un instante, la mujer de piel carmesí se abalanzó sobre él, asestando un potente rodillazo al abdomen expuesto del enano. Garlic Jr. se quedó boquiabierto, con un coágulo de sangre brotando de él, mientras se doblaba sobre la rodilla de la morena por el intenso dolor que ahora le recorría cada fibra de su ser. El demonio de orejas puntiagudas nunca había sabido que alguien pudiera golpear con tanta fuerza y parecía como si su mente se hubiera quedado completamente en blanco, incapaz incluso de pensar con claridad debido a la agonía abrumadora. Otro grito de angustia escapó de la garganta del hombre cuando el terrícola lo envió a toda velocidad hacia el suelo de piedra del mirador tras un golpe de karate en el cuello. Con un crujido espantoso, el maquiano se estrelló de cabeza contra el palacio que creía suyo. El cuerpo de Garlic finalmente se detuvo, tras excavar una zanja en el patio de mármol, y el diablillo intentó ponerse de pie. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano, pues cayó al suelo frío y liso antes siquiera de arrodillarse. Un filtro púrpura pareció cubrir la visión de Garlic Jr. Mientras una herida en la frente del pequeño demonio sangraba profusamente y empezaba a cubrirle los ojos. Con la cabeza ladeada, el diablillo armó fuerzas para gruñir de frustración al ver a su enemigo aterrizar a varios metros de distancia. La mujer no parecía haber sufrido ningún daño después de la pelea, saliendo ilesa de la terrible experiencia.
En contraste, el maquiano sentía dolor en cada hueso y músculo de su cuerpo por la batalla, y aún así no tenía nada que mostrar por su esfuerzo. ¿Cómo pudo fracasar? ¿Cómo fue posible que un simple humano generara suficiente poder para derrotarlo a él y a sus secuaces sin esfuerzo en cuestión de minutos? Era absurdo. Él era el poderoso Garlic Jr. Se suponía que debía asumir el rol de su padre y guiar a su pueblo perdido hacia la gloria y el poder. Durante los últimos siglos se había dedicado a cumplir el sueño de su padre, y no iba a permitir que un insignificante humano lo venciera. Mordiéndose el labio inferior para ponerse en marcha, Garlic Jr. comenzó a ponerse de pie. Levantando la cabeza mientras iniciaba el laborioso proceso de ponerse de pie, el diablillo preparó una sonrisa diabólica para su adversaria en respuesta a su expresión, sin duda atónita, sobre cómo era posible que se mantuviera en pie después de un ataque tan poderoso. Sin embargo, el rostro del alienígena verde azulado fue el que se transformó en una expresión de puro asombro al darse cuenta de que su oponente ni siquiera le prestaba atención. En cambio, su atención se centraba únicamente en la repentina reaparición del monstruo que le había arruinado la vida. ¿Kami? Preguntó la morena desconcertada, mientras dejaba que esa aura mística y roja se disipara de su cuerpo. Al ver la forma marchita, curtida y repulsiva de esa cosa, los ojos de Garlic Jr. se abrieron de par en par al instante, mientras una furia primitiva parecía brotar de su alma. Los ojos del enano palidecieron por completo al sentir la furia salvaje que lo dominaba por completo. Con un rugido feroz, el demonio azul se puso de pie de un salto al oír la voz del demonio, que de repente llenó su mente con las palabras que lo habían guiado durante toda su vida. Lo siento, no se pudo evitar, el sonido de la tela siendo destrozada en pedazos llenó el patio del mirador mientras el torso de Garlic explotó violentamente en tamaño, volviéndose fácilmente 10 veces más grande de lo que era antes de esta repentina transformación. Estaba simplemente fuera de control. Tras la metamorfosis de la parte superior de su cuerpo, las piernas del diablillo se expandieron casi instantáneamente a 10 veces su masa y longitud anteriores, lo que hizo que el Makian tuviera un tamaño gigantesco. Fue por el bien de la humanidad, las pupilas del demonio ahora enormes finalmente comenzaron a volver a enfocarse, y cuando la mente de Garlic finalmente comenzó a aclararse nuevamente, su cabeza lentamente comenzó a bajar para mirar. No podía hacer nada más, el actual guardián de la tierra. El hombre que asesinó a su padre y le robó su posición. 00 Gohan dejó escapar un suspiro de alivio cuando la última luz cegadora de las esferas del dragón Namekusei finalmente desapareció. Había sido una búsqueda larga y difícil, pero él y el chico Namekusei, Dende, finalmente encontraron dónde estaban escondidas las grandes esferas. Fue relativamente sencillo cuando los chicos encontraron un gran trozo de tierra recién excavada fuera de la nave y dedujeron que Freezer y sus hombres habían enterrado las esferas del dragón. A Gohan le pareció extremadamente gracioso el escondite del tirano espacial, ya que siempre había imaginado a la Organización de Comercio Planetario como piratas espaciales. Tras una breve celebración con su amigo tras encontrar los artefactos místicos, y luego una conversación unilateral con el señor Piccolo, el joven Namekiano invocó a Porunga. La visión los dejó sin palabras al ver a la criatura más gigantesca que jamás habían visto cobrar vida ante sus ojos. El Semisaiyajin se preguntó por un instante, mientras el dragón Namekiano se presentaba, si el dragón eterno de la Tierra sería tan gigantesco como este. Una vez que un dragón enorme e impaciente lo sacó de sus ensoñaciones, Gohan repitió palabra por palabra los deseos que el señor Piccolo quería que se cumplieran. Les había llevado bastante tiempo contárselos a Dende y luego al chico verde traducirlos al Namekiano para Porunga, pero al final, lograron que todos los deseos se cumplieran. Ahora que los deseos se habían cumplido y su parte del plan se había completado, la única pregunta que quedaba era ¿qué hacer ahora? ¿Deberían ir al campo de batalla y ver si podían ayudar a su padre y al señor Tien contra el monstruo Freezer, o sería mejor quedarse quietos y esperar a que los adultos salieran victoriosos de la batalla? Mocoso. Gohan se quedó paralizado cuando una voz grave rompió repentinamente el silencio que se cernía sobre los dos niños. Mientras una sensación de terror lo invadía lentamente, el joven Semisaiyajin se giró lentamente para mirar en dirección a la voz áspera. El cuerpo destrozado de Vegeta era una visión inquietante, y un escalofrío recorrió la espalda de Gohan al contemplar al orgulloso guerrero Saiyajin. Vegeta se había desplomado en el suelo tras recibir el poderoso golpe del padre del niño, lo que provocó que la mayoría de sus extremidades quedaran en posiciones incómodas que le provocaron náuseas con solo verlas.
De igual manera, el cuello del príncipe estaba contorsionado en un ángulo antinatural, lo que hacía parecer que el Saiyajin podía girar la cabeza 180 grados para fruncir el ceño a los dos jóvenes. Vaya, papá debe haberlo golpeado mucho más fuerte de lo que pensaba, murmuró Gohan mientras tímidamente comenzaba a acercarse al cuerpo tendido de su antiguo enemigo. Me sorprende que esté consciente, admitió Dende susurrando. Calculo que le habría llevado al menos un día recuperar la capacidad cognitiva después de semejante golpe. El hijo de Goku asintió rápidamente a su amigo antes de volver la mirada al rostro enfadado de Vegeta. Era evidente que el hombre sufría, pero debido a su enorme ego, intentaba disimular su agonía tras una mueca feroz. Sin embargo, no lo hacía muy convincente, y Gohan sintió una punzada de lástima por el príncipe Saiyajin. Necesito sanación, gruñó el príncipe Saiyajin mientras apretaba los dientes en un vano esfuerzo por disminuir su dolor. ¿Qué? Balbuceó Gohan, sin creer lo que acababa de oír. ¿El orgulloso y arrogante Vegeta les pedía ayuda? Bueno, no lo decía explícitamente, pero ¿quién más estaba allí para sanarlo? Ya me oíste, mestizo basura. Gruñó Vegeta entre toses demacradas. Date prisa. Freezer no esperará todo el día. ¿Por qué deberíamos curarte? Preguntó Dende. El joven namekiano demostró valentía al enfrentarse al Saiyajin, mientras que su amigo parecía estupefacto por la petición de Vegeta. El señor Goku te dejó inconsciente a propósito para evitar que mataras a más gente, y ya nos has traicionado antes. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? ¿No lo entiendes? Dijo el Saiyajin con una sonrisa de dolor mientras un hilillo de sangre le brotaba de la comisura de la boca. No, tienes opción. ¿No lo sientes? La energía de ese payaso de tercera clase casi se ha desvanecido por completo. Parece que no fue suficiente para enfrentarse a Freezer, el muy tonto. Presa del pánico ante las palabras del anciano guerrero, Gohan comenzó a buscar frenéticamente la energía de su padre. Antes de invocar al dragón eterno, podía sentir el ki de su padre constantemente gracias a la enorme cantidad que ahora poseía. Sin embargo, tras invocar a Porunga, al recordarlo, la energía de su padre parecía haberse desvanecido. En ese momento, supuso que se debía simplemente a la imponente visión de la criatura que concede deseos ante él, y fue entonces cuando empezó a considerar que algo podría andar mal. Tras unos instantes de búsqueda desesperada, Gohan jadeó al finalmente percibir la presencia de su padre. Es débil, declaró el Semi-Saiyajin mientras finalmente dejaba escapar el aliento que había estado conteniendo, pero parece que mi papá está bien, por ahora, intervino rápidamente el herido príncipe Saiyajin. Kakaroto fue un tonto al desafiar a Freezer él solo. Ese idiota de tercera clase, no tuvo ni una oportunidad. Cállate. Exclamó Gohan, saliendo rápidamente en defensa de su padre. ¿Quién más podría haber ido a luchar contra ese monstruo? Solo hizo lo necesario para que pudiéramos pedir los deseos de las esferas del dragón, y ahora quieres ridiculizarlo. ¿Por qué no dejas de hablar? Estoy harto de oírte hablar sin parar sobre lo patético que es mi padre y cómo no es un auténtico guerrero Saiyajin. Es un gran hombre, y si no es un auténtico Saiyajin, quizás los demás Saiyajin auténticos deberían haber sido más como él. Quizás entonces no serías el último en quedar. Gohan se detuvo a media frase, avergonzado en cuanto las palabras salieron de su boca. Había permitido que la rabia por el constante bombardeo de insultos de Vegeta contra su padre lo afectara, y eso lo había llevado a ir demasiado lejos. Una cosa era señalar las fallas en la ideología Saiyajin, y otra muy distinta era restregarle la cabeza a todos los súbditos del príncipe, siendo él el único superviviente. El chico solo podía imaginar cómo se sentiría si toda su familia, amigos y todos los demás en la Tierra fueran destruidos mientras él, de alguna manera, lograba sobrevivir. Gohan creía que el dolor y la soledad que semejante evento tendría que sentir serían insoportables. El silencio se cernió sobre el trío mientras el hijo de Goku simplemente agachaba la cabeza, avergonzado por las crueles palabras que le había lanzado al hombre ya golpeado y destrozado que yacía a sus pies. El propio príncipe, antes mencionado, había permanecido en silencio durante toda la diatriba del chico. Su rostro ensombrecido impedía que el joven Semi-Saiyajin percibiera cualquier emoción. Durante todo esto, Dende se removió inquieto junto a Gohan, desconcertado por la incómoda quietud que los invadía. Adelante, Dende, susurró finalmente Gohan. El pequeño namekiano ladeó la cabeza mientras miraba a su amigo con curiosidad, pero tras recibir un pequeño gesto de aliento, Dende respiró profundamente, aterrorizado, antes de arrodillarse para comenzar el proceso de curación.
Un resplandor ámbar rodeó el cuerpo del silencioso Saiyajin mientras el Namekiano comenzaba a curar rápidamente sus heridas. En cuestión de segundos, los numerosos cortes y moretones que cubrían el cuerpo de Vegeta comenzaron a desaparecer lentamente, y Gohan incluso pudo oír cómo la respiración del guerrero se estabilizaba al recuperar las fuerzas. Tras unos minutos, Dende detuvo el flujo de su propia energía y se acercó a Gohan mientras el aura ámbar se disipaba alrededor del Saiyajin. Debería estar completamente recuperado, dijo el joven Namekiano. Ahora deberíamos ir a ayudar a tu padre, Gohan. Antes de que su amigo pudiera terminar de decir su nombre, Gohan sintió de repente una enorme presión en el cuello y fue arrastrado por los aires hasta estrellarse violentamente contra el costado de la nave de Freezer. El impacto de su pequeño cuerpo contra el exterior de acero de la nave provocó una abolladura instantánea alrededor del niño, ya que la fuerza del choque obligó a la nave a derrumbarse a su alrededor. Aturdido y desorientado, el adolescente intentó orientarse para averiguar qué lo asfixiaba lentamente, pero lo único que pudo ver fue el rostro enfurecido de Vegeta a escasos centímetros del suyo. Gohan. Mirando por encima del hombro del Saiyajin salvaje, el niño vio que Dende corría hacia él, pero se detuvo en seco cuando Vegeta lo atacó con su brazo libre. La mano enguantada del hombre comenzó a brillar con una energía violeta mientras cargaba una ráfaga de energía que Gohan percibió como más que suficiente para rematar al pequeño Namekiano. Dame una buena razón por la que no debería matarte a ti y a tu pequeño amigo verde, murmuró Vegeta, su voz baja enviando escalofríos por la columna del chico. Aokigaki, farfulló Gohan mientras intentaba hablar, agarrando instintivamente la muñeca de Vegeta en un vano intento de soltarse. Aceptaste y ayudarnos y a vencer a Freezer. No es suficiente. Rugió el príncipe Saiyajin mientras lo empujaba aún más contra la nave y apretaba aún más su agarre. Las piernas de Gohan se agitaban violentamente bajo él mientras luchaba por liberarse y recuperar el equilibrio. La presión que Vegeta ejercía sobre su garganta hizo que el chico sintiera que la cabeza le iba a estallar. ¿Crees que te necesito para vencer a Freezer? Rugió Vegeta. No necesito la ayuda de nadie. Sobre todo después de que te atreviste a insultar a mi raza y mi orgullo. Sin mencionar que, mocosos, me robaron el deseo de la inmortalidad. Ambos merecen morir. Por favor, ay, Vegeta, balbuceó Gohan, su voz apenas un susurro ronco debido a la falta de aire en sus pulmones. Tienes que ayudar, ay, a mi papá y al señor Tien. La única manera, no necesito la ayuda de basura de clase baja como Kakaroto y ese patético humano, resopló el Saiyajin. Gracias a esa última paliza, me he vuelto aún más poderoso y he entrado en el reino de las leyendas. Ni siquiera Freezer puede compararse. El príncipe Saiyajin se detuvo a media frase, y Gohan sintió que su férreo control se aflojaba ligeramente al tiempo que una enorme oleada de energía los invadía repentinamente. Aunque la inconsciencia amenazaba con abrumarlo, el semi-Saiyajin aún podía sentir vívidamente el enorme aumento de ki proveniente del lejano campo de batalla. Esos idiotas. Siseó el guerrero de cabello llameante mientras la energía que había dirigido hacia Dende se extinguía rápidamente. Han permitido que ese lagarto se vuelva aún más fuerte. Insensatos. Vegeta, tenemos que trabajar juntos, dijo Gohan débilmente. Si no hay silencio. Bramó Vegeta mientras volvía a estrellar al chico contra la nave, esta vez provocando que el adolescente escupiera un coágulo de sangre. No acato órdenes de mocosos. Además, todavía no me han dado una razón para que me importe nada de esto. Me han robado el deseo de inmortalidad, han insultado mi orgullo y mi raza, y por si fuera poco, no han hecho más que frustrar mis planes desde que llegaron a este planeta desamparado. ¿Por qué debería ayudarlos? Gohan rechinó los dientes mientras un hilo de sangre comenzaba a correr por su vista. Tenía que pensar en algo rápido. Por muy imbécil que fuera Vegeta, no le cabía duda de que necesitaban su ayuda para luchar contra Freezer. Solo necesitaban resistir un poco más, pero parecía que el tirano galáctico superaba tanto a su padre como al señor Ten. Ahora, el único con la fuerza para desafiarlo era, por desgracia, Vegeta, pero el Saiyajin definitivamente no estaba con ganas de ayudar. Tenía que haber algo que consiguiera que el príncipe los ayudara. Sí, y si nos ayudas, puedo conseguirte y las esferas del dragón en la tierra. Proclamó Gohan. La presión sobre el cuello del chico disminuyó considerablemente, mientras Vegeta arqueaba una ceja ante la desesperada oferta que le ofrecía el adolescente. Explicar. Si vas a ayudar al señor Tien y a mi papá contra Freezer, entonces podré conseguirte las esferas del dragón que tenemos en la tierra y usarlas para pedir lo que quieras, dijo el chico a regañadientes.
Nunca había sido parte del plan permitir que Vegeta usara las esferas del dragón. De hecho, era todo lo contrario, pero a Gohan no se le ocurría otra manera de convencer al príncipe Saiyajin de que aceptara su plan. HMPH, ¿por qué debería aceptar eso? Preguntó el luchador de cabello llameante, cuyo intento de ocultar su intriga ante la oferta fracasó estrepitosamente. No importará si puedo usar las esferas del dragón en la tierra si Freezer nos mata a todos aquí en Namek. Sí, pero, empezó Gohan antes de inclinarse y susurrarle algo al oído al Saiyajin mayor. Vegeta escuchó atentamente durante unos instantes, abriendo los ojos de sorpresa cuando Gohan finalmente se apartó. El chico solo pudo observar impotente durante lo que pareció una eternidad mientras el veterano guerrero reflexionaba sobre sus palabras. Finalmente, Vegeta soltó al Semi-Saiyajin, lo que permitió que Gohan se deslizara hasta el suelo, desprendiéndose del exterior ahora curvado de la nave de Freezer. HMPH, siempre supe que los terrícolas eran unos cobardes, declaró el príncipe Saiyajin mientras Gohan tosía y jadeaba a gatas. Pero, si eso me lleva a obtener la inmortalidad, entonces seguiré con tu plan, mocoso. Pero ten esto en cuenta. Si esto no funciona, o si incumples tu palabra, te mataré de la forma más atroz posible. ¿Entendido, mestizo? En medio de su ataque de jadeo, Gohan logró asentir con la cabeza al arrogante Saiyajin que ahora lo dominaba. Le repugnaba saber que se había visto obligado a ceder a sus deseos codiciosos, pero no había otra opción. La vida del señor Tien y la de su padre dependían de él, y haría lo que fuera por salvarlos. Por repugnante que fuera. Bien, dijo Vegeta con su característica sonrisa burlancia. Ahora, creo que mejor voy a salvar a ese idiota de Kakaroto y a su patético humano. Con un simple gruñido, una enorme aura púrpura cobró vida alrededor del príncipe Saiyajin, y Gohan prácticamente pudo saborear el poder que emanaba. Era, en efecto, de un nivel completamente diferente al anterior, y de un solo salto, Vegeta se perdió de vista. La fuerza de su lanzamiento dejó vientos huracanados que azotaron el rostro de Gohan sin cesar hasta que se vio obligado a darse la vuelta. Tras amainar el cruel viento, Gohan suspiró y se puso de pie lentamente. Caminando para ayudar al joven namekiano, quien había sido derribado por la poderosa ráfaga, el hijo de Goku solo esperaba haber tomado la decisión correcta. ¡Ay, qué pesado es esto! Gimió Yajirobe mientras seguía a su guía por el laberíntico palacio. Oye, Popo. ¿Cuánto tardará esto? Me muero de hambre. Por favor, ten paciencia, Yajirobe, pidió el genio. Ya casi llegamos al almacén. Está un poco más adelante en este pasillo. Además, solo llevamos aquí poco más de 10 minutos como máximo. ¿En serio? Parece que llevamos aquí 3 meses, se quejó el samurái regordete. Oye, este almacén tendrá algo de comida, ¿verdad? Me lo imagino, pero ¿y entonces por qué caminas tan lento, señor Popo? ¿No tenemos comida deliciosa? Digo, un mundo que salvar. Aceleremos el paso, holgazán. Con una nueva fuente de inspiración, Yajirobe echó a correr por el oscuro pasadizo. En un abrir y cerrar de ojos, el samurái dejó atrás a su escolta y llegó ante una gran puerta de madera. Salivando ante la perspectiva de hincarle el diente a una deliciosa carne, o incluso simplemente disfrutar de una buena bolsa de patatas fritas, el glotón agarró el pomo y abrió la puerta de golpe. Los ojos penetrantes del hombre recorrieron rápidamente el pequeño almacén con asombrosa rapidez y eficiencia. Rápidamente, descartó todo lo que había en los numerosos estantes que cubrían las paredes de la habitación, considerándolo insignificante. Solo había un montón de libros, unas cuantas cajas pequeñas, un jarrón con incrustaciones de gemas y una estatua de dragón en miniatura. Ninguno de esos objetos contenía alimento, así que eran de poca importancia para el samurái. Tras unos segundos más de exploración exhaustiva, Yajirobe finalmente fijó su mirada en un barril escondido en el rincón más alejado de la habitación. En un instante, el espadachín ya estaba arrancando la tapa del contenedor, con las fosas nasales dilatadas mientras intentaba captar alguna pista sobre qué tipo de golosinas le aguardaban dentro. Al finalmente abrir la tapa, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro del guerrero melenudo mientras miraba dentro del contenedor, ansioso por reclamar su premio por todo el esfuerzo del día. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente de su rostro al finalmente vislumbrar el contenido del barril. ¡Ay, tío! Es solo arroz, se quejó Yajirobe, hundiendo los hombros con decepción. Echando otro vistazo al pequeño armario, el perezoso dejó escapar un gruñido al ver que no parecía haber nada lo suficientemente grande como para contener comida.
Con un suspiro y encogiéndose de hombros, Yajirobe cogió un puñado de grano con la intención de experimentar. Supongo que es mejor que nada, refunfuñó el samurái antes de echarse el puñado de arroz a la boca. A Yajirobe se le salieron los ojos de las órbitas y escupió de inmediato los granos duros como piedras. Sacando la lengua, el hombre intentó raspar hasta el último rastro de la asquerosa comida que había entrado en su boca, pero por mucho que frotara, Yajirobe no podía eliminar por completo el desagradable sabor del arroz seco. «Uf, bla», exclamó el espadachín mientras se alejaba rápidamente del barril de grano. ¿Por qué alguien guardaría comida así para que cualquiera la comiera? A pesar del sabor pútrido del arroz, Yajirobe sintió que el apetito le volvía enseguida. Con el estómago rugiendo, el hombre bajo y gordo empezó a idear un plan. Tal vez era solo porque el arroz estaba tan seco que sabía tan mal. Si tan solo hubiera alguna manera de humedecerlos, quizás serían comestibles, murmuró mientras su mente trabajaba para resolver este desconcertante problema. Entonces, por el rabillo del ojo, lo asaltó la inspiración. Esto podría funcionar, dijo Yajirobe con una sonrisa burlona mientras rodeaba con las manos el jarrón azul que había visto antes. Agitó la botella para probarla, y el murmullo del agua en su interior fue como un coro de ángeles cantores para los oídos del hombre hambriento. Con esto debería bastar, exclamaron los entusiastas espadachines. Por fin iba a tener una comida medianamente decente. Habían pasado casi 3 horas desde la última vez que comió y Yajirobe estaba muerto de hambre. Acercándose al barril de arroz, con el jarrón azul en la mano, los ojos de Yajirobe brillaron con un destello voraz mientras su otra mano se deslizaba hacia arriba para destapar el frasco recubierto de cian. Justo cuando su palma se posaba firmemente sobre el corcho, el agudo oído del samurái percibió el sonido de pasos que cruzaban la puerta. «Buen trabajo, Yajirobe», elogiaba el señor Popo al entrar en la pequeña despensa para situarse junto a los espadachines. «No sabía que sabías que contenía el agua sagrada. Excelente. Ahora podemos volver arriba y liberarla para que la gente de la tierra vuelva a la normalidad». Por un instante, Yajirobe se quedó mirando al genio negro, atónito, antes de volver lentamente la mirada al jarrón que sostenía en la mano, y luego de nuevo al genio. Gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente del samurái y, en poco tiempo, todo su cuerpo quedó empapado al comprender que estaba a punto de verter la última esperanza de la humanidad en un barril de arroz. Sí. Me enteré por Corín, así que, bueno, lo cogí para ahorrar tiempo. Sí, eso es, proclamó Yajirobe, riendo nerviosamente antes de ponerle el jarrón en las manos al señor Popo. Bueno, mejor nos vamos. Debemos actuar cuanto antes, exclamó el genio. Si nos damos prisa, aún estaremos dentro del perímetro temporal donde no tendremos que usar las corrientes del fondo del mirador. ¡Qué suerte! Yajirobe simplemente asintió, aún mortificado por la acción que casi había tomado momentos antes. La pareja salió rápidamente del armario, con el señor Popo asegurándose de cerrar la puerta tras ellos, y emprendieron el regreso a la superficie. El silencio se cernía sobre ellos mientras caminaban como una capa, interrumpido solo ocasionalmente por el temblor del samurái ante la horrible muerte que probablemente recibiría si hubiera seguido adelante con su plan. Parece que por fin lo encontré, señor Popo. Yajirobe fue sacado de su estupor por el grito de una voz vieja y familiar. Al girar la cabeza, el samurái se quedó boquiabierto al ver la figura de Kami emerger de otro de los numerosos pasillos del mirador. «Oye. No estás muerto», exclamó el sorprendido terrícola mientras miraba estupefacto el rostro arrugado del guardián de la tierra. Kami simplemente le dedicó una pequeña sonrisa al samurái antes de decir: «Lo estaba, pero parece que nuestros aliados en el planeta Namek tuvieron éxito en su empeño. Ahora es el momento de que cumplamos nuestra parte, señor Popo». «Sí, Kami», dijo el genio enderezándose. Yajirobe recordó a los estudiantes esforzados con los que había sido compañero en el dojo de su sensei. Siempre le habían disgustado esos estudiantes esforzados, que siempre lo hacían quedar mal. «Necesito tu ayuda. Ve a buscar tu alfombra mágica», ordenó el guardián. «Hay asuntos importantes que debemos atender de inmediato. Te informaré de los detalles cuando regreses de tu habitación. Por ahora, simplemente entrégale el agua sagrada a Yajirobe y vete». «Por supuesto, señor», dijo el señor Popo con una reverencia antes de entregarle el frasco al samurái, que seguía boquiabierto. Sin dudarlo un instante, el genio desapareció de la vista, provocando un grito de sorpresa en Yajirobe. ¿Desde cuándo ese tipo se movía tan rápido? «Ahora, Yajirobe, te dejo la tarea de liberar el agua sagrada», dijo Kami.
No me cabe duda de que estás a la altura del reto y te ayudaré, pero hay otro asunto que el señor Popo y yo debemos atender ahora mismo. Oye, espera un segundo, no puedo hacerlo solo. Exclamó Yajirobe. No tengo ninguna oportunidad contra ese Garlic Jr. No temas, Kiki seguirá aquí y podrá contenerlo lo suficiente para que puedas usar el agua sagrada. Además, eres más fuerte que el señor Popo y que yo, así que eres el más indicado para la tarea, comentó el guardián antes de darle la espalda al samurái. Debo irme ahora. Te dejo el resto a ti, Yajirobe. El hombre regordete se vio obligado a protegerse los ojos cuando un resplandor dorado iluminó repentinamente cada poro del cuerpo del anciano namekiano. Con un pulso de esta luz cegadora, el guardián de la tierra desapareció, sin dejar rastro de su presencia junto a los espadachines gordos. Ojalá pudiera teletransportarme así. Gimió Yajirobe antes de mirar la jarra de agua sagrada que tenía en las manos. Ahora le tocaba salvar el mundo y curar a su gente de la niebla de agua negra que Garlic Jr. había esparcido por todo el planeta. El samurái suspiró antes de correr por el pasadizo que conducía de vuelta a la superficie del mirador. Oh, hombre, qué fastidio, murmuró mientras corría hacia la superficie. 00. Una sonrisa juguetona se dibujó en el rostro del príncipe Saiyajin mientras observaba a su antiguo amo, disfrutando inmensamente del leve ceño fruncido que se había formado en el rostro del arcosiano. La pequeña mirada de decepción en el rostro del bastardo, usualmente engreído, no tenía precio para Vegeta. Había esperado 20 años por este día, este momento. El día en que finalmente se vengara del imbécil que se había atrevido a robarle su destino y su venganza iba a ser un infierno para cuando el Saiyajin acabara con Freezer. Así que, Vegeta, parece que has decidido traicionarme y unirte a estos miserables terrícolas, declaró Freezer, recuperando poco a poco su habitual altivez. Debo decir que no me sorprende tanto. Se espera que un primate de baja estatura se una a seres de su escasa inteligencia. Sigue hablando Freezer, dijo Vegeta con calma, su sonrisa aún extendida en sus labios, porque en un segundo, te haré arrastrándote ante este humilde primate. Oh, dijo el demonio de hielo, con una sonrisa juguetona en el rostro. Parece que por fin has cobrado agallas, Vegeta. Estoy impresionado. Nunca pensé que tuvieras el valor para desafiarme cara a cara. Antes, siempre tenías el valor de hablar mal de mí cuando no estaba, pero a la hora de la verdad, te arrodillabas y te inclinabas ante mí como el perro cobarde que eres. Debes ser aún más tonto de lo que pareces, príncipe Vegeta. Con el ceño fruncido, el guerrero de cabello llameante giró ligeramente la cabeza para ver al humano herido que permanecía atónito tras él. El gruñido de Vegeta se intensificó al ver que el terrícola estaba completamente agotado y jadeaba tras su enfrentamiento con el sádico tirano. Otro ejemplo de lo débil y patética que era la raza humana en comparación con la todopoderosa raza Saiyajin. No te metas, terrícola, espetó el Saiyajin. Yo me encargaré de Freezer. Arg, Vegeta. Exclamó la voz áspera del tríclope. No puedes luchar solo contra él. Tendremos que trabajar juntos si queremos vencer a este monstruo. Silencio. Rugió el príncipe de todos los Saiyajin. No necesito la ayuda de nadie para vencer a este lagarto. Vaya, ya estás teniendo una pelea de amantes, Vegeta, se burló el arcosiano. Aunque deberías seguir el consejo de tu amigo, no tienes ninguna posibilidad contra mí solo, Vegeta. Ya veremos. Bramó el Saiyajin mientras su aura púrpura cobraba vida de repente a su alrededor. El poder que emitía era extraordinario, tanto que su manifestación externa hizo volar por los aires al monstruo de 3 ojos que lo seguía. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del príncipe al ver cómo el cuerpo del humano se estrellaba contra una roca lejana antes de lanzar un feroz grito de guerra y cargar contra su enemigo jurado, Freezer. Levantando el puño, el príncipe Saiyajin lanzó un potente gancho de derecha hacia el presumido bastardo, quien aún lucía esa sonrisa condescendiente. Los ojos de Vegeta se abrieron de par en par mientras rugía de rabia al lanzar su puño hacia el señor galáctico, concentrando toda su furia en su ataque. Con indiferencia, Freezer alzó la mano para interceptar el golpe, pero justo cuando sus manos parecían estar a punto de chocar, el cuerpo de Vegeta desapareció repentinamente. Freezer solo tuvo un instante para abrir los ojos de par en par, sorprendido, al comprender que había caído en la finta del Saiyajin antes de que una bota blanca se estrellara contra la nuca del demonio. El guerrero de cabello llameante lanzó un grito de victoria al lanzar su devastadora patada circular a su antiguo jefe hacia el horizonte.
Sin saciar su sed de sangre, Vegeta persiguió rápidamente a su oponente, que se desplomaba, ocultándose rápidamente tras la figura voladora de Freezer. Las palmas del Saiyajin estaban rodeadas de una energía violeta mientras reunía el ki necesario para lanzar una ráfaga mortal de ráfagas de energía y acabar con su eterno atormentador. Con un aullido de furia primigenia, Vegeta comenzó a agitar los brazos, lanzando una ráfaga de grandes ráfagas de ki púrpuras contra la figura supina de Freezer. Casi instantáneamente, el cuerpo del arcosiano quedó oculto al ver cómo la oleada de ataques de energía convergía hacia su objetivo y explotaba en una magnífica exhibición de poder. Sin saciarse su ira, el Saiyajin Elite continuó lanzando una lluvia de ráfagas tras otra, con sus extremidades convertidas en un mero desenfoque mientras continuaba su ataque. Las palabras que el estúpido mestizo le había dicho antes, las que una vez más le recordaban que era el último Saiyajin que quedaba, parecían retumbar en su cabeza como un tambor mientras mantenía su implacable ataque. Por mucho que Vegeta intentara apartar esas palabras inquietantes de su cabeza, permanecían, porque eran la verdad. Estaba solo en el universo, y todo era culpa de Freezer. No era el hecho de que el retorcido y enfermo demonio de hielo se burlara constantemente de él e intentara humillarlo lo que hacía que Vegeta odiara al tirano con cada fibra de su ser. Casi todas las personas que el príncipe Saiyajin había conocido durante su tiempo en la Organización de Comercio Planetario lo habían tratado de esa manera. Si bien este tipo de acoso hacía que el hombre de cabello llameante odiara a casi todas las personas que conocía, no era lo que distinguía a Freezer de todos los demás. Esa no era la razón por la que si a Vegeta se le diera el poder de destruir por completo a una persona, sería a Freezer a quien desearía poder aniquilar. Tampoco fueron las numerosas palizas que había recibido a manos del arcosiano las que hicieron que el príncipe despreciara al sádico. Vegeta era un Saiyajin después de todo, un destructor de mundos, una persona que era universalmente odiada y detestada donde quiera que iba. Mucha gente lo había golpeado hasta casi matarlo, demonios, incluso su propio padre lo había hecho una o dos veces. Sin embargo, era un orgulloso guerrero Saiyajin, podía aguantar una paliza y se volvería más fuerte gracias a ella. La tortura en sí no era lo que molestaba tanto a Vegeta, sino lo fácil que era para el arcosiano derrotarlo en una competencia de fuerza física. No era el hecho de que lo estuvieran golpeando, sino que lo estuvieran derrotando tan fácilmente, como un debilucho que no poseía la fuerza para defenderse. Freezer había logrado distinguirse de todos los demás que se habían ganado el odio del príncipe por una sola razón. El arcosiano le había arrebatado su destino. Vegeta había nacido como el príncipe de todos los Saiyajin, el futuro líder de la raza guerrera más poderosa de la galaxia. Su destino desde el día de su nacimiento era ser el gobernante de esta poderosa raza, y como tal, era, por supuesto, el Saiyajin más talentoso, dotado y poderoso de todos. Su estatus como príncipe significaba que pertenecía a la élite de la élite, el Saiyajin más fuerte que jamás hubiera existido. Era especial y se suponía que debía convertirse en un guerrero legendario como el universo jamás había presenciado. Entonces apareció Freezer. Su poder había sido insondable para el joven príncipe la primera vez que se conocieron. Aunque no poseía la capacidad de percibir la energía en aquel entonces, Vegeta sabía desde su primer encuentro que el poder del demonio de hielo eclipsaba por completo el suyo. Todo el poder de la raza Saiyajin combinada probablemente no alcanzaría ni una fracción del de los arcosianos, y por primera vez, Vegeta cuestionó su propia posición en el gran esquema de las cosas. ¿Era realmente tan especial? ¿Qué significaba su orgullo o el de su gente si esta extraña criatura de aspecto extraño podía superarlos con tanta facilidad? Tras sacudir las profundas creencias del joven Saiyajin, el sádico tirano las destrozó por completo con su siguiente acción. Vegeta fue arrebatado por el demonio, lejos de su hogar, familia y pueblo, para convertirse en un simple soldado raso del imperio arcosiano. Antes, había sido el legendario príncipe de todos los Saiyajin. El niño más poderoso y talentoso que jamás haya pertenecido a su pueblo. Era literalmente un dios entre los hombres del planeta Vegeta y fue alabado como el salvador de su pueblo, quien guiaría a la raza Saiyajin a su legítimo lugar en la cima del universo. Entonces, Freezer lo arrebató de todo eso, de su legítimo lugar en el universo como príncipe, y lo obligó a servir como un simple soldado raso en el propio ejército arcosiano. Allí, entre las bases de la Organización de Comercio Planetario, se le demostró rápidamente que, de hecho, solo era un peón más en el tablero galáctico. Su destino era ser el guerrero más grande que el universo hubiera visto jamás, pero ahora la escoria del universo lo dominaba.
El príncipe había sido desalojado a la fuerza de la cima de la jerarquía social y arrojado al fondo, destrozando su orgullo por sus propias habilidades y fuerza durante la caída. Entonces, tras toda esa humillación, Freezer cometió el acto final que lo convertiría para siempre en el número 1 de la lista de objetivos de Vegeta. No le había bastado al demonio del hielo con robarle a Vegeta su convicción en la fuerza de él y de su pueblo, ni con degradar por completo al príncipe Saiyajin obligándolo a convertirse en un simple peón. No, parecía que el sádico lagarto no estaba satisfecho hasta haber destruido cada faceta del legado que Vegeta debía cumplir. Freezer también tenía que arrebatarle a su pueblo, junto con su importancia como líder. El príncipe de los tres era un apodo común que el bastardo arcosiano solía usar siempre que no llamaba a Vegeta mono asqueroso. La razón por la que esto había irritado tanto al Saiyajin de pelo llameante era que era la verdad. Era un príncipe solo de nombre. Su raza, el pueblo al que se suponía debía liderar para conquistar el universo, estaba extinta. Con la destrucción del planeta Vegeta, Freezer finalmente aplastó por completo el destino del príncipe Saiyajin, porque si bien podía seguir entrenando para convertirse en el guerrero más fuerte del universo, y si bien podía seguir haciendo alarde de esa fuerza para ganarse el respeto de todas las demás especies del universo, no había nada que pudiera hacer para restaurar su raza. Nació para ser un líder, el salvador de su pueblo. Para guiarlos a la fama y la gloria por toda la galaxia, y aunque gran parte de eso se debía a su propia fuerza personal, su raza también estaba destinada a compartir la gloria. Lo que Freezer había hecho para perjudicar tanto a Vegeta era haberle robado su destino de convertirse en el gobernante de la poderosa raza Saiyan antes de que siquiera pudiera comenzar. Su sueño se había destrozado antes de que el hombre pudiera siquiera empezar a dar pasos para lograrlo, y eso era lo imperdonable de Freezer. Por lo tanto, desde que le habían arrebatado su destino, Vegeta juró crear un nuevo legado. Se convertiría en el guerrero más fuerte que el universo jamás hubiera visto. Cargaría con el orgullo y el honor de toda su raza y sería él quien mataría a ese arrogante e insufrible bastardo de Freezer. Ese era su único propósito en la vida ahora. Vengarse de Freezer por arruinar su vida antes de que siquiera comenzara, y obtendría su venganza, incluso si muriera en el intento. Vaya. Parece que alguien tiene mucha ira contenida. Gruñendo, Vegeta cesó su energía y giró hacia la vil voz que tantas veces había oído burlándose de él. Tras él, con un tono púrpura por los ataques de energía que el Saiyajin seguía implosionando, se encontraba el tirano Freezer, aún con una leve sonrisa en los labios. El arcosiano tenía varias marcas negras de hollín por todo el cuerpo, lo que le revelaba al veterano de cabello llameante que su ataque al menos había hecho contacto con el demonio, pero que por lo demás parecía relativamente ileso. Espero que no sea lo mejor que puedas hacer, Vegeta, se burló Freezer, golpeándose ligeramente las piernas con la cola. Si no, me temo que no podrás controlar ni el 5% de mi verdadero poder y esto no será nada divertido para mí. Ya me he tomado la molestia de transformarme en mi forma final, así que lo menos que puedes hacer es entretenerme un rato antes de que acabe contigo, Vegeta. Al Saiyajin se le erizaron los pelos de la cola mientras el hombre hervía de ira. No se dejaría humillar así. Había esperado 20 años para que llegara este día, para que se vengara totalmente de Freezer, y no lo dejarían en ridículo. Era hora de que Freezer recordara exactamente por qué había aniquilado a la raza Saiyajin en primer lugar. Porque les temía. Ni siquiera he empezado, espetó Vegeta mientras su cola se desenrollaba de su cintura y un orbe azul claro se formaba en la palma del Saiyajin. Ahora que he terminado de calentar, es hora de que te enfrentes al verdadero poder de la raza Saiyajin, Freeza. Con ese rugido final de desafío, el guerrero de cabello de fuego lanzó el orbe azul al cielo, e incluso mientras viajaba a través de la atmósfera esmeralda de Namek, Vegeta ya podía sentir que su cuerpo comenzaba a hormiguear con el poder latente que descansaba dentro de cada Saiyan. El poder del poderoso Ozaru. 36 Repeat 36.